¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Espero que la estén pasando muy lindo. Es una noche muy especial. Vamos a tener el testimonio de una sobreviviente de La Luz del Mundo, que además de ser sobreviviente es creadora de contenido, ¿no? Ha dedicado parte de su tiempo a generar contenido sobre la problemática, así que está bueno, ¿no? Sobre su vivencia. Esto lo que genera es que mucha gente pueda verlo y estar prevenida, ¿no? Hace un tiempo tuvimos el testimonio de un ex pastor, de un ex líder de esta organización, que nos reveló bastantes secretos oscuros, ¿no? Así que mucha gente creo que se va a quedar pegado con este testimonio, que creo que va a ser muy fuerte. Por otro lado, como ustedes saben, aquí debajo van a encontrar nuestras redes, leyantisectas.com, y van a encontrar Twitter, Facebook y un montón de redes sociales para que ustedes se puedan contactar conmigo, escribirme, leer sobre lo que hacemos a diario y diversos temas que quizás en los videos es muy difícil de exponer, ¿no? El día a día se trata en las redes sociales, no en los videos que hacemos para Twitch y para YouTube, que es muy complicado estar al pendiente de todo. Pero bueno, si ustedes quieren contactarme, informarse más sobre la problemática, les aconsejo que me sigan en todas mis redes sociales. Vamos a estar poniendo unos comentarios al final del video de las preguntas y los comentarios que hacen en el chat. A mí me gusta mucho que participen, que lean, que escriban y además que se suscriban a los canales de YouTube y activen la campanita como para darle mayor visibilidad a este contenido y estos testimonios que tan bien hacen. Por otro lado, le quiero agradecer a todos los Patreon de este mes que han apoyado con su suscripción la creación de contenido. Este contenido es gracias a ustedes, hermanos. Así que, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, es gracias a ustedes. Así que patreon.com/leyantisectas. Ahí todos los que quieran apoyar, que quieran ayudarnos a seguir creando contenido, pueden suscribirse ahí con una suscripción, con una pequeña suscripción. Pueden ayudarnos a seguir adelante y crear contenido, ¿no? También están las membresías de YouTube. Estamos estrenando contenido exclusivo para las personas que nos apoyan de esa manera, porque claro, la realidad que está buenísimo el apoyo de las suscripciones y demás, es muy importante, pero ustedes saben, vivimos en un mundo materialista que hay que pagar la electricidad, internet, los equipos. Y esto es un tema, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y van a tener los siguientes beneficios, ¿eh? ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres apoyar nuestra lucha? Suscribiéndote a nuestro Patreon, membresías en YouTube y Mercado Pago, podrás apoyarnos y acceder a todos estos beneficios únicos. Contenido y streaming exclusivos, estrenos anticipados, chat directos con Pablo y mucho más. Muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los que me han enviado sus comentarios a través de YouTube. La verdad que es muy lindo ver las reacciones que hay del otro lado, ver las opiniones. Pero recuerden que ustedes tengan habilitado un box, una casilla para emitir comentarios, no significa que les dé derecho a prejuzgar a los sobrevivientes que se atreven y toman el coraje de dar su testimonio. Así que, si estás pensando en meter la mano en ese teclado para emitir un comentario doloso, malicioso, fuera de lo que corresponde, pensalo dos veces. Pensalo dos veces, porque realmente es mucho esfuerzo psicológico el que hacen los sobrevivientes y el que hago yo para estar acá haciendo esto, ¿no? Tratando de hacer una conexión con alguien que ha padecido la manipulación psicológica, la coerción, la explotación laboral y bueno, y otros delitos graves, ¿no? Así que acá hay dos personas que están dando lo mejor de sí para ayudar a la sociedad en su conjunto a que conozcan una problemática que está totalmente invisibilizada por el Estado. Ahora, siempre nos preguntamos lo mismo. Nosotros tenemos la respuesta, ¿no? De por qué está invisibilizada la problemática. Porque les conviene. Porque estas organizaciones coercitivas
financian las campañas electorales de estos corruptos que nos gobiernan, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos al enemigo gobernando, por lo cual se nos hace muy difícil a los sobrevivientes salir adelante, llegar a lograr justicia, que el Estado nos ayude, que nos brinde asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia legal. Hoy en día las víctimas, los sobrevivientes, estamos totalmente abandonados por parte del Estado. Por parte del Estado. Y no voy a hablar solo de un país, esto es a nivel mundial. Entonces, creo que de aquí estamos sembrando algunas semillitas para que esto en algún futuro cambie para otros, ¿no? Porque hoy pensaba, en algún momento yo no voy a estar. En algún momento ustedes tampoco. Pero las organizaciones coercitivas sí van a estar. Nunca van a dejar de existir. Entonces, necesitamos luchar para que esto cambie. Que haya legislación que nos proteja. Que se cree tipificación penal exclusiva para que la justicia pueda accionar, para que las víctimas puedan denunciar. Necesitamos que haya un cambio y ustedes pueden ser parte del cambio. Aquí debajo, en el box de la descripción del video, van a encontrar, entre otro contenido, van a poder encontrar un link donde se van a poder anotar como activistas a nuestra red Librementes. Hola, soy Ricardo Andrade, coordinador del grupo de edición visual en Red Librementes. Si Librementes o este logo te suenan conocidos, muy probablemente sepas de Pablo Salum y su lucha contra las organizaciones coercitivas mal llamadas sectas. Todo el trabajo de divulgación tanto en redes como en televisión, luego la asesoría legal a víctimas y organismos gubernamentales, el impulso para la creación de leyes que abordan la problemática y todas las denuncias que han colocado a delincuentes de estos grupos tras las rejas ha sido manejado por Pablo. Todo al menos hasta ahora. Con el fin de llevar un paso más allá nuestra lucha, nuestra red comenzó a formarse recientemente y definitivamente vamos a necesitar de más manos y cerebros para que nos apoyen a cumplir nuestro objetivo. Informar a toda la gente posible de la problemática para prevenir que sean captados. Entonces, si conoces cómo operan estas organizaciones delictivas y además estás a favor de la ciencia del pensamiento crítico y reconoces la diferencia entre libertad de culto y todas estas pseudoprácticas, únete a la red de voluntarios Librementes, ya sea como editor de video, ilustrador o diseñador, redactor, comunicador, traductor, o bien a nuestro equipo de profesionales de la salud, educación o legal si estás matriculado o cursas los últimos años de las carreras afines a estas disciplinas. Para postularte a la red, haz clic en el formulario adjunto al video o escanea el código que está en pantalla. Bueno, muchas gracias a los que ya se han inscrito. Seguramente alguien de nuestra red o yo mismo los estaremos agregando en breve. Recuerden que tienen que tener Telegram instalado porque nuestra red de activismo funciona a través de esa red, ¿no? A través de Telegram con diversos grupos. Así que bueno, recuerden tener Telegram. Así que bueno, vamos a ir a la charla. ¿Cómo va, Ada? ¿Todo bien? Bien, aquí esperando. Ya estás, ya estamos, acá estamos con la gente. Le estaba comentando, hace un tiempo tuvimos una charla con un sobreviviente también, un ex pastor, un líder, que ahora está del otro lado de la vereda, está enfrentando a la luz del mundo. Y bueno, es lindo tener la palabra de un ex líder que ha tenido, digamos, ha podido ver otras cosas quizás. Y ahora tu palabra, Ada. Además de ser una sobreviviente, es lindo que seas una compañera, porque estás creando contenido para las redes también ahí con Salió una secta. Así que bueno, contanos en qué momento estaban pasando tu familia cuando fueron captados. Ok, bueno, pues primeramente, pues mi nombre es Ada Camarena, soy la otra mitad del podcast de Salida una secta, que es el podcast de mi hermana Loami Salazar y yo, en el que les contamos nuestra experiencia naciendo, creciendo y saliendo de la secta La Luz del Mundo. Pues sí, o sea, básicamente, como ya lo dije, nosotras nacimos en La Luz del Mundo, ya quinta generación en esta secta, entonces
esto es data a los inicios de la secta en Guadalajara, Jalisco, que es la sede internacional de la Luz del Mundo. Y pues esto ha pasado en mi familia de generación en generación hasta el día de hoy que se rompe la cadena. Ahora, qué loco, ¿no? Porque yo te pregunté en qué momento de situación estaba pasando tu familia. O sea, nos tendríamos que remontar en la historia, a lo largo de la historia. O sea, es imposible ya a esta altura ver en qué momento fueron captados tus antepasados. Sí, Porque sí tenemos la historia, porque esa historia se ha contado de generación en generación, de cómo fue que llegaron a la luz del mundo. ¿Quieres que te lo cuente? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque yo, mira, todas las charlas las comienzo de esa manera. ¿Por qué? Porque las organizaciones coercitivas captan a víctimas en situación de vulnerabilidad. Y esas víctimas las transforman en victimarios y terminan captando a todos sus seres queridos. Por lo cual, ustedes son lo último en la cadena, ¿no? O sea, los primeros que captaron estaban pasando por qué situación. Contanos la historia. Bueno, pues esta ya la contamos de hecho en el podcast, pero aquí se la resumo. Básicamente, ¿qué es? Tatarabuela. Es la abuela de mi abuela. Ella, cuando vivía allá en Guadalajara, cuando todavía como que era un poco, era un poco más rural el área, iba a lavar a un río y en Guadalajara, su ropita y así, y dice que llegó y habían dos señoras que se llamaban hermanas entre ellas, y que se le hizo muy curioso porque ninguna de las dos se parecía. Una era muy, muy, muy morenita, como con rasgos muy diferentes a la otra que era muy blanca, con rasgos como más delicados o diferentes, ¿no? Eran muy diferentes la una de la otra, entonces se le hizo curioso que fueran hermanas, ¿no? Que se llamaran hermanas. Y les preguntó, ¿no? O sea, como que, ay, es que tenía la duda, o sea, de que ustedes son hermanas entonces, porque se dicen hermana. Y le dicen, no, es que, o sea, nosotras somos hermanas en Cristo, porque nosotras vamos a la iglesia a la Luz del Mundo, y pues sí, pues es muy bonito y así, la invitamos para que vaya. Entonces, aquí donde entra la historia, pues, o sea, donde hablamos de cómo captan a las personas vulnerables. Mi tatarabuela era una mujer que vivía una situación de violencia intrafamiliar, ¿no? Donde, pues, o sea, vivía con su esposo que no la trataba tan bien, que buscaba un refugio para ella y sus hijos, de alguna manera, la espiritualidad. Entonces, le pareció como algo muy bueno para ella y para sus hijos, y pues ella empezó a ir, y cuenta que cuando empezó a ir era un cuartito donde tenían como 2 botes de leche súper viejitos, esos así como que se miran así como bien viejitos, y con tablas, y esas eran las bancas, y que ella empezó a ir de esa manera, y pues ahí mi tatarabuela fue la primera que bautizó a Aarón Joaquín, que es como el líder de la secta, el primero. Fue el primer bautismo que hizo en el nombre del Señor Jesucristo. Ella fue la primera porque se tenían que ir, porque el papá el esposo de ella, estaba como muy en contra de que fueran, y iba por ellas para que se salieran, para que no estuvieran allí. Supongo que en algún punto tenía el razón, ahora lo pienso, de estar enojado, pero claramente pues sí era como a la fuerza y con violencia. Entonces eso pues sí era una situación muy, muy fea para ellas. Y pues así pasó de generación en generación esta situación hasta el día de hoy, que aquí estamos. Ahora, qué loco, ¿no? Qué historia, porque paralelamente a tu familia se mantuvo la familia de tus captores, se fueron rotando para seguir sometiendo y esclavizándolos, ¿no? O sea, porque es la realidad, porque esta organización lo que hace es explotar laboralmente, sexualmente, le saca el dinero, le saca los bienes a sus víctimas. Entonces, qué loco, ¿no? Que recién ahora, por delitos menores, lo hayan juzgado a uno de sus líderes, ¿no? O sea, todos los líderes anteriores se murieron totalmente en la impunidad, ¿no? Sí. Y todos tenían denuncias. A Samuel Joaquín, que era el segundo apóstol, que era el hijo de Aarón Joaquín. Todos son hijos, o sea, como que era Aarón Joaquín y es el hijo de Samuel, y Samuel, o sea, Nazón es el hijo de Samuel.
todas tenían denuncias. Samuel Joaquín tuvo denuncias en el 90 y tantos, y pues fueron como que de repente, o sea, ya no pasó nada, o sea, no sucedió nada. Pero pues en México ellos tienen como muchos conectes políticos desde el principio, entonces pues, o sea, no se iba a hacer nada al respecto. Bueno, comencemos conocimos cómo fue captada la primera generación, ¿no? De la familia de Ada. Ahora, contanos cómo fue tu vida, ¿no? ¿Cómo fue nacer dentro de una organización coercitiva junto a tus hermanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo vivías? Pues para mí pues era lo normal, ¿no? O sea, era como una vida muy normal, digámoslo así. Iba a la iglesia, pues como que iba a la escuela, todo. O sea, aquí la cosa es que luego quieren decir los miembros de la secta de la Luz del Mundo que es que no es una secta porque nosotros no estamos como incomunicados de la gente, no vivimos en comunas, cosas así, ¿no? Vamos a la escuela, vamos al trabajo, así, o sea, normal, ¿no? Porque es como que, pues sí, o sea, es como de que tú vas a la escuela, tú vas al trabajo, normal. Pero la cosa es que siempre hubo una separación de nosotros versus ellos, de dos gentiles que se le llaman a la gente que no es parte de la Luz del Mundo. Y pues siempre sabías como que o sea, tenías amigos, pero no eran como amistades como íntimas de alguna manera, porque ellos no te entienden, ellos no creen lo mismo que tú. En los trabajos, o sea, tú llegas hasta cierto punto, más que nada, pues, como mujer, que esperan que, por ejemplo, te cases y tengas hijos y todo esto. O sea, no te puedes ir de tu casa si no estás casada. Si tú quieres, hay muchas veces que les pasaba a las chicas que tenían oportunidades de trabajo en otros estados, para viajar, para moverse, pero como eran jóvenes, no las dejaban. Entonces, siempre hay como estos tipos de como opresión y pues los experimentamos, o sea, desde muy chicas, o sea, el uso de la falda, o sea, todo el rollo, o sea, de despersonificarnos desde chiquitas, ¿no? Entonces, para mí era normal, pero siempre supe que era como algo diferente. O sea, yo siempre supe que era diferente, que no creía lo mismo que los demás. Y pues así fue mi vida, o sea, hasta que llegué como a cierta edad, ¿no? Que esperan que te cases, esperan que estudies ciertas cosas para ayudar a la iglesia. Entonces es como que poco a poco se va como haciendo presión tras presión, tras presión, tras presión. Y pues ahí, como dices tú, pues es como que es mucho abuso laboral, mucho abuso como monetario. Entonces, pues es como muy cansado. Es totalmente mantenerte cansados, mantenerte como que trabajando, mantenerte ocupados también y violentándote emocionalmente. Contanos en detalle, porque esto vos y yo lo conocemos en profundidad, pero a veces el tema que nosotros tenemos que contar nuestra historia, que nos salteamos todo lo más importante, que quizás del otro lado, como no conocen, en este momento seguramente va a haber mucha gente que nunca estuvo dentro de una organización, o quizás sí lo estuvo, pero no lo sabe reconocer, porque no hay la información necesaria como para que un sobreviviente, una víctima, pueda reconocer estos abusos, ¿no? Entre ellos, una gran falacia es: no somos una organización coercitiva porque aquí no estamos encerrados bajo llave, no estamos encadenados, no vivimos en comunidad, y esto es falso. Creo que el 98% de las organizaciones coercitivas, si no es un 99,9%, no viven encerrados, no viven en comunidad, ni viven bajo sometimiento físico. El sometimiento es mental. Por eso, contanos, vos ahora ya de grande podés ver que algo no estaba bien. Pero contanos ahora desde tu mirada, mirando a esa niña, a Ada de cuando era niña, esos abusos que ahora sí los podés ver. Pues es que en la niñez siento que no hay mucho como, o sea, tú vives tu vida de niña, pero, o sea, lo piensas y dices, bueno, o sea, decías, voy a ir a Guadalajara, voy a ir a la Santa Cena, que es como el evento más grande, y como que es estar en el frío, en el calor, o sea, en la lluvia, cosas así, y tú de niño estar allí, o sea, como que con tus papás. Hay niños que van y que
no tienen sus papás que darles de comer, y andan con hambre, con sueño, con frío, con calor, sin ropa como buena porque los cubra, sin buenos zapatos, cosas así, ¿no? Nosotras tuvimos mucha suerte de que, a pesar de que no éramos personas que tenían como posibilidades económicas, claramente nunca nos faltó nada. Entonces, para mí nada más era como, por ejemplo, ese tipo de cosas de tengo sueño, tengo frío, ir a las oraciones en general, como que cuando eres niño, pues es muy cansado y el hecho de que existe siempre una manipulación emocional, de que te meten como este miedo de, es que lo que pasa es que tú tienes que ser súper bueno, tienes que, si no te vas a ir al infierno, si no, Dios te va a castigar. Entonces siento que existe más que nada como un maltrato emocional desde niños y aquí es muy importante como no querer como irse contra los padres, porque los padres igual están bien lavados del coco, igual, o sea, fueron maltratados de esa misma manera y creen que esa es la manera correcta de criar a tus hijos. Te dicen, es que esa es la educación cristiana que le tienes que dar a tus hijos, el temor de Dios. Pero a fin de cuentas esto crea muchos traumas de cuando eres niño, ¿no? Creces con miedos, creces con culpas, y pues ya te digo, más que nada, cuando empiezas a crecer es el problema, porque cuando estás niño, o sea, pues eres un niño, o sea, tú no nomás estás como en automático, tú confías en lo que tienes que hacer, que te dicen tus papás, ¿no? Cuando empiezas a crecer es cuando empiezan los problemas, porque tú quieres empezar a ser tú mismo, quieres tener tu personalidad, tus gustos, tus amigos, quieres salir al mundo y comértelo, y ahí empieza como el que te empiezan a agarrar, ¿no? O sea, el que te empiezan a decir, no, es que esto no está bien, y es que, o sea, y en cosas muy, muy como sencillas o muy hasta tontas, ¿no? O sea, digámoslo así, o sea, porque yo empecé a tener problemas con mis papás cuando empecé a querer desarrollar mi personalidad en la adolescencia, ¿no? O sea, de que contesto como mucho de que, yo quería ser emo, y pues es como que es algo chiquito para cuando lo piensas como de que, o sea, el niño quiere ser emo, pero, o sea, lo piensas y es como un momento clave en tu desarrollo. Y esto como que se me oprimió demasiado para dejar de hacerlo, se me metió mucho miedo, mucha culpa para dejar de hacerlo y me rompieron básicamente, o sea, me quebraron para poder yo como que ser sumisa ante cómo yo tenía que encajar en la cajita, ¿no? O sea, que me ponían enfrente de mí, sectaria, ¿no? Y ya cuando empiezas como a crecer un poco más es cuando empiezan las dudas. ¿Por qué? Porque, o sea, no le gusta esto a la iglesia que tengas como amigos, ¿no? Fuera. O gente que platicas con ellos y te preguntan acerca de tus creencias y que te empiezan como a decir, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué crees esto? O sea, como, ¿por qué haces de esta manera? ¿Tú crees que esto es bueno? ¿Tú crees que esto te hace bien? O sea, entonces uno está acostumbrado a todos los cuestionamientos que uno tiene, o sea, guardarlos, hacerles así, o sea, como de que no, es que esos son pensamientos del diablo, esos son cosas que el Satanás me pone en mi camino para, como hacerme caer, la gente, el Satanás las pone para hacerme caer. Y siento que llega un punto en el que son tantos cuestionamientos que tú tienes, tantas preguntas sin responder también, que ya no puedes desverlo, o sea, ya como que dices, algo está mal. Y es lo que me pasó a mí, o sea, yo sabía que algo estaba mal, pero también no sabía qué, porque cuando tú vives en esta realidad, o sea, tú no tienes como manera de contrastarlo con otra situación. A mí lo que me pasó fue que yo me hice amiga de un muchacho que, o sea, lo quisieron llevar mis familiares a la iglesia, a la luz del mundo, pues, y él como que dijo, esto no es para mí, pero nos conocimos y nos hicimos como súper amigos y empezamos a hablar como que me preguntaba y yo como que me cuestionaba muchas cosas él y yo fue cuando me di cuenta de que alguien me podía cuestionar sin querer hacerme daño, porque él era como, él me quería mucho, yo lo quería mucho a él, entonces fue cuando dije, él no me está tratando de dañar, o sea, me está tratando de preguntar cosas y está bien. Entonces, yo creo que ahí fue cuando me di como el permiso de cuestionar un poquito, pero aún así, o sea, como que tardé muchos años, o sea, en poder como realmente entender qué era lo que estaba mal.
De allí, pues ya fue cuando me fui de mi casa, porque pues, o sea, casa sectaria, no hay libertad, o sea, de ser tú mismo nada más, o sea, de tener libertad de tu tiempo, de tu vida normal, o sea. Y cuando ya me vine para acá, me fui a la casa, me vine a vivir a la casa de mi hermana, fue cuando yo dije, ok, tengo que empezar como a ver qué quiero. Espérame, O sea, ¿qué edad tenías cuando sucedió eso? yo me fui de mi casa como alrededor de los 19, 20 años. Creo que tenía como 20 años. Ya eras grande. Sí, o sea, sí, y lo he dicho, o sea, que lo piensas y yo era un humano funcional, o sea, un adulto joven, yo ya había estudiado, o sea, yo ya trabajaba, yo ya como que, o sea, me había estado a punto de, hasta de casar, pude haber tenido hijos, o sea, y fue así como de que lo pienso y digo, ya estaba como grande y aún así yo todavía no entendía lo que estaba mal, o sea, todavía no como que ponía mi vida como en un camino donde yo pudiera como empezar a crecer como persona, ¿no? Pero me acuerdo que yo cuando dije, ya no quiero ir, fue porque yo me di cuenta de que no era la persona en la que yo quería convertirme. Sentía que no era como una buena persona de alguna manera. O sea, sentía que me estaba convirtiendo en una persona muy prejuiciosa, en una persona como que, o sea, miraba como a mí, o sea, como a los que vamos y a los que están afuera como que de una calidad diferente, como que había como mucha separación, ¿sabes? O sea, y a mí eso no me gustaba porque yo, literal, yo estudié enfermería, o sea, y mi trabajo era atender a las personas y a todas con la misma calidad, o sea, que a todas, o sea, literal. Y yo sentía como que no me hacía match, ¿sabes? Como eso, no me hacía match en mi cabeza. Sentía que yo quería tratar a todos y a ver a todos como iguales, con el mismo respeto y el mismo cariño, amor, lo que sea, y sentía que eso no me dejaba, o sea, como que desenvolverme con las personas como sentía que debía de ser saludablemente. Además, pues, o sea, luego ya empezaron como, yo empecé a notar en las oraciones, en las explicaciones de Biblia, porque luego me dicen, no, es que lo que pasa es que la luz del mundo no leen la Biblia y por eso los engañan, es como que no, güey, o sea, disculpa, pero hasta los abusos sexuales tienen base bíblica en la luz del mundo. Y pues yo me acuerdo que empecé a notar cómo utilizaban los versos bíblicos para como oprimir un montón a las mujeres. O sea, una de las cosas que fue como una gotita que derramó el vaso fue el hecho de que dijeron que la salvación de las mujeres era el tener hijos. O sea, si tú no tenías hijos no te salvabas. Y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, yo no tenía mucho problema con tener hijos, no los quería tener mañana, pero, o sea, pero yo me acuerdo que pensé mucho en chicas que yo conocí a lo largo de mi vida, que había chicas que no habían podido tener hijos porque no, pues su cuerpo no se lo permitía, así su anatomía, y eran buenas cristianas y eran personas buenas. Y yo en ese momento me acuerdo que fue cuando me empecé a cuestionar también mucho, porque dije, ¿cómo puede ser que, o sea, Dios o lo que sea no permita que una persona que es tan buena, nomás porque no tiene hijos, no se salve, ¿no? Y de ahí empezó como mi deconstrucción acerca de Dios, más que nada, creo, porque siento que una cosa era dudar de Dios y otra cosa era dudar de el apóstol, que pues, o sea, eso es otra cosa muy diferente. Bueno, pero espera, pero el apóstol es el enviado de Dios. ¿Cómo vas a sospechar de Dios, no? Pero igual, volviendo a toda la primera parte, ¿no? Acá hay un error conceptual a veces que cuando uno habla de vulneración de derechos o abusos, tiende a pensar de que son los que afectan de forma directa, ¿no? Cuando vos hablabas de la niñez, mencionabas pasábamos frío, pasábamos calor, nos mojábamos, viajar largas horas, el estar obligado a estar en una reunión sentadito en un banco durante horas escuchando algo que la verdad que a los niños no les interesa. No lo entienden. Claro, pero no se pone, creo, el ojo en lo principal, que es lo que te quitan, lo que te roban. O sea, creo que el mayor abuso es la prohibición
la restricción y el dejarte ser, el vivir la niñez, el vivir la adolescencia, la libertad. Al quitarte la libertad, te quitan la libertad de festejar un cumpleaños, de tener un amiguito en el colegio porque los padres no pertenecen a la organización. Te siembran el miedo para controlarte, con que no escuches esta música, no dibujes esto, no veas tal dibujito, no te peines, no te vistas así. O sea, esos son los peores abusos, chicos. O sea, realmente no pasemos de largo de esto. O sea, porque realmente yo cuando la escucho a Ada, si vos lo escuchás, es como decir, bueno, no le pegaban, no la abusaron sexualmente. Miren a lo que llegamos, ¿no? Son tan terribles los delitos que cometen estas organizaciones que a veces los sobrevivientes decimos, como conocemos que hay otras víctimas que le han pasado mucho peor porque han sido víctimas de delitos aún más graves, tendemos a decir, bueno, yo por lo menos a mí no me abusaron sexualmente, a mí no hubo una trata de personas con fines sexuales, pero no se ve todo lo que te han quitado. A vos, Ada, te han quitado 20 años de tu vida. Más. Bueno, más. Y no solo bajo la explotación laboral, sino estas restricciones que te han traído graves problemas hasta el día de hoy, me imagino, pero que te han robado una parte de tu vida que nunca más la vas a volver a recuperar. Yo creo que debe ser una de las partes más lindas que podés tener como ser humano. La niñez, la adolescencia, ese momento que te vas de viaje egresado con tus compañeros. Esa parte, ¿vos cómo la viviste? O sea, el bullying, ¿no sufriste el bullying en tu colegio? Por la manera de vestirte, la manera de hablar. Sí, o sea, y es, de hecho, o sea, nosotras tratamos mucho el tema, o sea, de las violencias la violencia sistemática en las sectas, o sea, porque es eso mismo que tú dices, o sea, es que a ustedes no les pasó nada, o sea, es que a ustedes no las abusaron, güey, o sea, tal vez, qué bueno, porque a nadie deben de abusarlo sexualmente, de verdad, nadie merece eso, ninguna persona debería de estar aquí hablando y diciendo, me abusaron sexualmente, nadie, pero aún así, o sea, existen abusos que todos los días se llevan a cabo y que los miembros no saben identificarlos. O sea, de que yo me acuerdo que, pues yo hago mis TikToks, y yo estaba hablando acerca de cómo se me abusó laboralmente durante las Santas Cenas, porque yo iba y prestaba mis servicios como enfermera gratis. O sea, y yo trabajaba una jornada a veces de 8 hasta 12 horas sin paga, o sea, y pues era así como de que pues no se me hace justo, ¿no? No se me hace justo, pero yo lo hacía por amor, yo lo hacía por ayudar. Y me acuerdo que llegó una muchacha que ahora de hecho ya está afuera por los mismos TikToks que le ayudaron a entender y la información, pero en ese momento me acuerdo que me dijo, es que eso no es abuso, eso lo prestamos nosotros por amor, y es que, o sea, no nos obligan, y, o sea, sí, pero eso no está bien, o sea, esto es ilegal, o sea, esto es algo que no debe de pasarte, nadie debe de decirte que vayas y trabajes gratis, nadie, o sea, y eso le tardó en entenderlo, o sea, porque cuando tú vives en esta realidad again, o sea, cuando vives en tu burbujita, o sea, a ti te meten como un concepto de lo que es la realidad, o sea, y te dicen, no, es que esto no es abuso, hermanos, es que esto no es algo malo, es que esto es por amor, eso son obras, ¿no? Entonces, como de que tú no lo entiendes, y mucha gente no lo entiende si no pasaste por lo mismo, o sea, claramente, eso es obvio, pero por eso nosotras hablamos de esto, de esta violencia sistemática que vivimos toda nuestra vida, desde que nacimos hasta que, o sea, nos salimos de la secta. O sea, el hecho de que tú no puedas tener amistades, o sea, el hecho de que tú no te puedas vestir como tú quieres, o sea, que me acuerdo que siempre habíamos hablado acerca de lo de las faldas, o sea, que no es la falda, es la imposición, pero es como fue bien difícil, o sea, el crecer en una época donde no estaba de moda las faldas, porque ahorita están de moda, qué padre, pero fue difícil crecer en una época donde ni siquiera teníamos acceso, literal, como que no encontrábamos ropa, o sea, porque no podíamos usar otro tipo de vestimenta, tenemos que andar con falda larga y era como muy difícil primero encontrar ropa.
Segundo, o sea, el hecho de que eres un adolescente y los adolescentes son crueles, o sea, son crueles. Y los adolescentes llegan y te dicen, ay, pareces monja, ay, ¿por qué traes la falda así? Es que no sé qué, jajaja, jijiji. O sea, y es como de que aunque tú ya estés acostumbrado, porque es lo feo, y es feo, o sea, pensarlo, pero yo ya estaba acostumbrada a que alguien me iba a ver y que me iba a hacer un comentario desagradable acerca de cómo me vestía. O sea, y aunque estés acostumbrado, siempre, o sea, llega un momento en que dices, güey, ya, por favor, déjame, o sea, ya, o sea, quisiera ser como cualquier otra persona, o sea, quisiera no llamar tanto la atención cuando estoy en como un grupo de alumnos de secundaria o de preparatoria, porque es bien cansado el estar teniendo que explicar por qué, el que está siempre en el ojito, ¿no? O sea, siempre hay muchos ojitos mirándote porque les da curiosidad, porque les da risa, porque les da, o sea, ya de por sí la adolescencia es difícil. Ahora tener que como que estar constantemente como explicando por qué haces lo que haces, por qué eres como eres, y cuando es algo que tú no escogiste, literal, tú no te levantaste un día así de la nada y dijiste, quiero ser cristiano, o sea, quiero usar falda todos los días. No, o sea, es algo que te fueron adoctrinando para aceptar, porque es lo que yo he dicho, o sea, porque me dicen, es que tú a los 14 años, tú pudiste decidir, o sea, y yo les digo, yo a los 14 años, yo fui con el encargado y yo le dije, sí, me quiero bautizar, no sé qué, pero después de 14 años de un adoctrinamiento, en que me dijeron que el yo bautizarme, el yo ser parte de la luz del mundo, era el único camino de salvación, y si yo decía, ok, yo no quiero, me iba a condenar y me iba a ir muy mal en la vida, y me iba a morir o me iba a enfermar, o sea, entonces como que yo decía, ok, o sea, yo quiero tener una buena vida, yo quiero ser feliz y pues quiero servir a Dios, es lo que literalmente toda mi vida me han enseñado y he visto. Creo que esto es un buen camino. A los 14 años tú no piensas, o sea, como que hay más en la vida o que hay otra forma de vivir, tú no sabes cómo vive la gente en realidad, porque lo único que te dicen es, no, es que todos son malos y todos se emborrachan y todos se drogan y todos engañan y todos, o sea, siempre toda la gente del mundo es mala. O sea, y tú no quieres llegar al mundo y decir que te conviertas de repente como en alguien malo. O sea, entonces, miro hacia atrás, o sea, esa niña y digo, güey, o sea, es muy complicado, es muy feo vivir en un mundo donde, o sea, tú eres como el negrito en el arroz, pues. O sea, y bien curioso que yo no sabía, por ejemplo, acá en el norte usamos uniforme hasta la prepa. En la universidad ya es cuando ya traes falda, digo, ropa normal, ¿no? Pero allá en Guadalajara, por ejemplo, en el sur de México, desde la preparatoria, o sea, el bachiller, que le llaman en algunas otras partes, traen ropa normal. O sea, y muchas mujeres nos han mandado mensajes de que, o gente también que conocimos, yo no me metí a la preparatoria porque tenía que ir en ropa normal y yo tenía que irme en falda. Y yo sabía que iba a ser la burla de toda la preparatoria. Yo sabía que me iban a bulear, yo sabía que me iban a hacer caras feas. Y yo no quería pasar por eso. Y por eso yo no estudié. Y, o sea, es muy feo saber todas las limitaciones que tiene. Te ponen como un camino minado desde que naces. O sea, la vida ya es difícil y luego te la hacen todavía más difícil. Más, la verdad, o sea, más si eres mujer, porque los hombres todavía se pueden como que camuflajear ahí un poquito, como de que hubo amigos que yo hice que literal yo no sabía que eran de la iglesia hasta que les hablé y como que, sí eres de la iglesia, ok, chido, ¿no? Y ya somos mejores amigos. Pero es muy fácil camuflajearse como cuando eres hombre, pero cuando eres mujer, no, o sea, traes el pelo, yo traía el pelo larguísimo, o sea, sin nada de maquillaje, con mis faldas largas, amplias, o sea, y es como de que te mira la gente y dices, ¿de qué año vienes, mija? O sea, ¿de qué comuna vienes? Y luego como que todo el mundo así como que, me acuerdo cuando entré a la universidad, fue así como de que yo iba a la universidad así salud, o sea, a donde están los médicos, los enfermeros, todo eso, todos andaban con su uniforme, con su trajecito de scrubs, o con su uniforme blanco y el rollo, y yo andaba en falda. Y yo, o sea, podías andar en ropa normal o con el uniforme, pero yo ya sabía que sí iba a ser un problema si yo traía
mi uniforme de pantalón. Entonces yo dije, pues yo me voy en falda. Y todos así como de que yo era la única que traía falda, o sea, ropa normal y luego falda. Y era así como de que... Y todos, o sea, siempre entraba y todos así como que sí. Y es como que... Y ha sido como complicado, ella siempre ha hallado la manera, o sea, de llamar la atención de forma positiva, así, como que siempre me incliné por la moda y vestirme bien y hacer mis outfits y no sé qué, para que si me miraran, pues miraran algo padre, ¿no? O sea, porque me iban a mirar, güey, me iban a mirar, pero, o sea, sí es como complicado porque luego la gente te trata con pincitas, o sea, de que, ay, no, es que lo que pasa es que no quiero decir una grosería porque es que tú eres cristiana y, güey, pues ni que me estuvieras diciendo la grosería a mí, o sea, o si me la estás diciendo, avísame para enojarme, ¿no? O sea, pero que yo no diga groserías no significa que tú no tengas que decirlas, o sea, soy otra persona normal en el mundo, pero no, o sea, no eres una persona normal en el mundo, y eso es lo de menos, o sea, ya cuando te creces, o sea, te das cuenta de todos los pedos como psicológicos que conlleva, o sea, todo eso, y luego todo lo que te meten en las sectas, o sea, todo el miedo irracional, las fobias, ¿no? Todo la culpa, de que miraste a un muchacho que no es de la secta y se te hizo guapo y luego dices, yo me voy a condenar, así, o sea, de que, hijo de su madre, como que, ¿qué voy a hacer? O sea, me va a tapar los ojos cada que lo vea, o, ay, no, pues miré una serie que estaba como muy sexual y, ay, borrar, ya no la voy a volver a ver en mi vida, o sea, y hacer oración y pedirle perdón a Dios, o sea, te sientes, o sea, la adolescencia dentro de una secta es horrible, o sea, te sientes como, siento que es como el ser nada más un adolescente no regular, o sea, es ser todavía, o sea, es muy difícil, o sea, ser adolescente, pero luego como meterle todas estas como situaciones, o sea, te sientes tú como un pinche ovni. O sea, no sé si puedo decir groserías aquí, una disculpa. Igual acá hay gente de todos lados, así que pinche, man, acá es como, no es malas palabras, así que no te preocupes. Igual los argentinos somos bastante mal hablados, ¿eh? A veces se trata de mantener la postura acá porque, ¿viste? Después subís el video de YouTube y YouTube sí es bastante malvado, ¿viste? Decís una palabra además. Yo, sinceramente, no me contengo de decir ciertas palabras. Hay otros creadores de contenido que por miedo a que se les censuren el canal, bueno, se ponen beat por todos lados, le sacan una parte, ¿viste? Yo, por ejemplo, hay palabras que ya sabemos cuáles son las que no van, y acá ya le hemos mencionado varias. Pero bueno, siempre las mencionamos. Si hablamos de organizaciones... Pero escúchame, si vamos a hablar de organizaciones coercitivas, yo no puedo no mencionar abuso. No puedo no mencionarlo, porque ¿qué voy a esconderlo? Yo entiendo que YouTube tiene sus políticas, pero sinceramente es como que hay una precensura muy grande. Creo que ahora lo están tratando de alivianar un poco, porque sinceramente si vos no podés hablar de nada, o sea, ¿cuál es la lógica de YouTube, no? Todo el contenido es de bromas tontas y no de contenido que puede servirle a la gente. Que haya un poquito de todo, pero bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Y cómo te vas apartando de la sociedad, porque ya sabes que te autodiscriminás, llega un momento, porque decís, el código de vestimenta es la primer barrera que creo que le imponen a los adeptos. Muchas organizaciones coercitivas tienen este código de vestimenta, y mucha gente que nos está viendo seguramente que no conoce la problemática, sin saberlo va a poder distinguir a una víctima por el código de vestimenta. Los testigos de Jehová, mormones, de los movimientos New Age, cuando dicen, ese hippie, es una forma peyorativa de llamar a las víctimas que están captadas por movimientos New Age, que son muy peligrosos, son muy peligrosos, y muchos lo pueden ver, la simbología, el tipo de ropa, y por supuesto lo que dice Ada, ¿no? Siempre hay un factor común, y es que el mayor abuso se da en las mujeres. Niños y mujeres. ¿Por qué? Porque claramente la mujer es reducida a un objeto, a la nada misma, que debe servir al hombre, pero no es al hombre, es al enviado de Dios, porque no es un par el hombre. Dentro de las organizaciones coercitivas es muy difícil que hombre y mujer sean par. Siempre el hombre está por encima de la mujer,
solo por el género. Así que sí, es una violencia mucho mayor hacia los niños. Bueno, ni hablemos, ¿no? Esto de que te impongan todo y siendo menor es muy fácil adoptar el pensamiento irracional, mágico, el no poder fomentar la autocrítica, porque vos al ya nacer dentro de ese círculo, como decía Ada, no tenés posibilidad de fomentar, no tenés posibilidad de conocer, a menos que vayas a una escuela que no pertenezca a la organización, a menos que tengas la posibilidad de anotarte en una carrera universitaria. Y yo estoy seguro, te lo voy a preguntar, pero yo ya lo sé. ¿Qué fue lo que despertó ese pensamiento crítico? ¿Qué fue lo que encendió la llamita para que digas, che, todo lo que yo estoy viviendo está mal? ¿Qué es lo que te ayudó? Sí. Ajá. A mí, o sea, la verdad, te digo, fue muy curioso porque la otra vez me puse a pensar, pues sí, o sea, es que cuando yo oí acerca de porque también en esa misma explicación que te digo, hablaron de las enfermedades mentales, de los trastornos y de que eran malos espíritus y no sé qué. Y yo para ese momento, enfermera, que ya había trabajado muchos años en un hospital, que había atendido a mucha gente de muchos backgrounds, o sea, pues como de que, no, o sea, eso no, así no es, o sea, ¿cómo puede ser que estén diciendo esto? Esto es algo que es dañino, o sea, y para las personas que pueden tenerlo, o sea, que a lo mejor hasta buscan ayuda, ¿no? Que están aquí alrededor de nosotros. Y fue como un despertar, o sea, de que mi carrera igual ayudó, o sea, como que yo estudiar la universidad ayudó, o sea, a que yo entendiera que esa información era información dañina y era información falsa. Y así le ha pasado a muchos, o sea, un amigo mío que cuando entró a la universidad y entró a una carrera de ciencias humanas, y les dan, literalmente una de las materias es pensamiento crítico, o sea, así se llama la materia. Y fue cuando él empezó él ya traía sus dudas, pero él empezó como a ver, o sea, a cuestionarse bien, o sea, ¿qué es lo que estoy creyendo? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que significa todo lo que está pasando en la secta, en la luz del mundo? Y es bien curioso, o sea, es como de que bien dicen, o sea, en la luz del mundo, que cuando uno va a la universidad, tienes que ponerte doblemente firme en la iglesia, porque van a tratar como de menguar tu fe, tu fe se puede enfriar, la gente va a tratar de sacarte, de decirte cosas que te van a hacer dudar. Y es lo que pasa, o sea, pues se están literalmente enseñando pensamiento crítico. Yo no sabía que existía, o sea, yo no era un concepto que yo desconocía, o sea, hasta que mi hermana también entró a esa misma facultad, o sea, y empezó a tomar esa clase. Yo no sabía que existía ese concepto de pensamiento crítico, o sea, y es muy gracioso, o sea, de que hay conceptos que tú no te enseñan, o sea, y que tú no sabías que existían, o sea, pensamiento crítico, amor propio, como que el cuidar tu cuerpo, o sea, como físicamente, el protegerte, el que no te toquen, el que no te hablen mal, el que no te estén como diciendo que no vales nada, o sea, todo eso a ti nadie... todo el mundo te dice que eso es como lo correcto, que eso es como algo que no existe, o así, o sea, tú no sabes. O sea, vives en la ignorancia hasta que llega alguien o llegas a un lugar donde te lo enseñan. Y muchos se salen por eso, porque entienden que fueron engañados, o sea, o que fueron manipulados, y otros prefieren como decir, no, es que eso es el Satanás. Y Satanás, y no sé qué, y pues ya. Igual, O sea, igual está bueno que hayas tenido la posibilidad, porque la mayoría de las organizaciones coercitivas fomentan el no estudio, ¿no? No estudies, no te hace falta estudiar, ¿para qué vas a estudiar? Sí. Si acá lo importante es que vos sirvas a Dios, vos no tenés que estudiar. Por lo cual está bueno que hayas tenido la posibilidad. Yo me imagino que esta organización, cuando ve que comienzan a quitarle adeptos porque comienzan a fomentar este pensamiento crítico, seguramente ahí endurecen sus doctrinas en contra de la educación, ¿no? Y una de las peores es cuando le prohíben a los niños la educación. Por ejemplo, la educación sexual, que es tan importante. ¿Y por qué lo prohíben?
Y justamente, porque si estás en una organización coercitiva donde hoy hay casamientos arreglados, donde te prohíben tener relaciones, donde te dicen que no te puedes enamorar de alguien que no pertenezca a la organización, donde no te dejan ni siquiera mirar o besar a una persona que no sea miembro, realmente es muy difícil, ¿no? Y por eso también creo que es una manera de tener aún más esclavizado, ¿no?, a las mujeres con este tema de tenés que ser madre. Y claro, porque una persona que de jovencita ya está atada a lo que la organización ha decidido por ella, lógicamente que no va a tener libertad en toda su vida. No va a tener libertad para trabajar, no va a tener libertad para estudiar. Es muy importante. Esto es algo que lo vemos siempre, ¿eh? Por eso yo en el proyecto de ley que siempre impulso, una de las cosas que siempre he pedido es que se incorporen todas las carreras universitarias a las problemáticas. Porque una cosa es que te enseñen pensamiento crítico y otra cosa es que te enseñen cómo actúan, las técnicas, cómo se camuflan, cómo prohíben el acceso a la salud. Por ejemplo, es insólito que hoy en día los enfermeros no sepan cómo actúan estas organizaciones coercitivas cuando todo el tiempo están vinculados con organizaciones coercitivas que van a evitar tratamientos, que van a prohibirle a sus adeptos que hagan una quimio, que se tengan una transfusión de sangre, un trasplante de órgano. Entonces, creo que en la sanidad es muy importante impulsar la problemática y que los psicólogos, los psiquiatras, hoy en día me consultan a mí los profesionales. Es increíble que no conozcan la problemática, que no tengan experiencia de campo. Los abogados no conocen cómo actúan las organizaciones. Y eso se lo puedo decir, se lo firmo, ustedes saben. 30 años tengo de lucha en los cuales ya he desbaratado un montón de organizaciones y los abogados vienen y me consultan a mí. ¿Por qué me tienen que venir a consultar a mí? ¿Por qué no le enseñan en la universidad cómo actúan, cuáles son los delitos que cometen, cómo utilizan la coerción psicológica? Entonces, sinceramente, si depende de un ciudadano, de un sobreviviente, que esto salga a la luz o que haya causas judiciales que lleguen a buen puerto, imagínense, no es así. Pero bueno, la facultad. ¿Y filosofía no te ayudó? ¿No tuviste filosofía? No, es que como yo estudiaba salud, o sea, no vienen esas carreras. O sea, ¿no? Vienen. Ahora las tomo. Porque acá en Argentina te meten filosofía en todos lados, ¿eh? La filosofía está bueno porque fomenta el pensamiento crítico también. Quizás que en esa carrera de pensamiento crítico, en esa materia, capaz que tenían algo de filosofía. Sí, ahí sí se habla de filosofía. En humanidades es donde se meten esas materias. Acá en salud no. Pero volviendo a lo que estabas mencionando acerca de por ejemplo, los matrimonios pequeños, o sea, cuando te casan. Arreglados. O estás como muy chica. Eso, siempre lo aclaro. Los matrimonios arreglados es trata de personas. Si a vos, el líder de la organización o la estructura, te obligó a casarte con alguien que vos no te querés casar, eso es trata de personas, es un delito, está dentro de la trata de personas, por lo cual no hagamos algo familiar de esto, que es algo normal, no, esto es un delito. Esto lo aclaro, Ada, porque hay gente que esto no lo sabe, que es trata de personas. Es más, la explotación laboral, ya ves que hay mucha gente que no sabe que la explotación laboral es trata de personas, por lo cual está bueno aclararlo. Sí, o sea, y es algo que no se sabe, menos cuando tienes 14 años, que a los 14 años, o sea, de hecho, hoy hablamos de eso en el episodio de esta semana, hicimos el episodio de la pederastia en La Luz del Mundo, y hablamos acerca de los matrimonios jóvenes, o sea, y de cómo a los 14 años tú te bautizas, ¿no? Y tú ya puedes decidir si te quieres bautizar o no, pero cuando tú te bautizas ya eres básicamente, te dicen que ya eres un adulto en La Luz del Mundo. O sea, tú ya eres como un joven adulto, o sea, tú ya tienes que entrar al grupo de jóvenes, tú ya estás en edad casadera, o sea, tú ya como que todo eso, o sea, entonces como de que... Igual, pará. Recuerden, no quiero dejar pasar algo. Las personas dentro de las organizaciones coercitivas nunca deciden, nunca. Apenas son captados, lo primero que le quitan a las víctimas es libre albedrío, la voluntad, el pensamiento crítico, la racionalidad. Por lo cual, es lo que decía Ada. A vos te decían, te juzgaron por eso, te decían, Ada, pero vos tenías 14 años, vos podrías haber decidido no bautizarte. Esto es falso.
las víctimas dentro de las organizaciones coercitivas carecen de voluntad propia, por lo cual lo que el líder le indique lo van a hacer ciegamente. Esto lo quería aclarar, Ada, porque no hay decisión, no hay. No hay libre albedrío, no hay libre albedrío donde hay coerción de por medio. O sea, así. Sí, hay coerción de que es que si no te bautizas, ya no vas a ser nuestro hijo, ya no vas a ser nuestra hija, te vamos a tener que sacar de la casa, pues es que lo que pasa es que mira, todos te van a ver mal, todos van a hablar mal de ti, eso es coerción. O sea, la coerción no tiene que ser te vamos a matar, o sea, no. O sea, es también psicológica, o sea, y es también, o sea, el abandono de que tus papás te abandonen, de que tus papás te saquen de tu casa, o sea, también eso es coerción. Entonces, para dejarlo bien claro, de que no hay libre albedrío donde existe coerción de por medio, menos cuando eres un niño, y ya lo he aclarado mucho yo siempre, a los 14 años eres un niño, todavía juegas con muñecos. Para, o sea, todavía, a los 14, ¿sí? Esto también lo quiero aclarar, porque esto es una charla y es educación también. Es concientización, prevención para que otros no pasen lo mismo. A los 14, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Cuando hay coerción, la persona le generan un grado de infantilización. Infantilización, por lo cual no interesa la edad que tengas. Podés tener 40 y ser captado, sometido y reducido a una infantilización total en la cual te despojan de tu libre albedrío, de tu autocrítica, de tu pensamiento, por lo cual volvés a tener 8 años. Por eso, no se equivoquen, no vengan a escribir estupideces en los comentarios con esto de es mayor, es menor. En las organizaciones coercitivas, seas mayor, seas menor, es lo mismo. La vulnerabilidad, la vulneración de derechos es lo mismo, afecta por igual. Y por eso hablamos de la quita del pensamiento, de la libre voluntad y todo esto, ¿no? Quiero aclararlo porque hay mucha gente que no conoce la problemática y yo no quiero que escriban estupideces en contra de los sobrevivientes, porque ya he leído bastantes estupideces para seguir tolerándolas. Sinceramente he perdido la tolerancia. O sea, es intolerable que haya gente que opine en los videos, sin conocimiento. Hermano, que vos tengas el teclado a 2 centímetros de la mano no significa que te da derecho a opinar de cualquier cosa que no conoces. Si no conoces, no lo viviste y no lo conoces, no opines. Cállate, tené un poco de empatía y pensá que no todos vivimos lo mismo. Escúchame, Ada nació dentro de una organización coercitiva. Lo único que me falta es que digan que Ada en algún momento tuvo voluntad para decir, me voy de mi casa, agarro mi bolso con 8 años, o 9, o 10, o 20. O sea, la vulnerabilidad es la misma. Entonces, perdona que te interrumpa, Ada, pero yo, mientras que charlamos, ya sé, me imagino ese estúpido que estaba por poner la mano en el teclado y escribir una estupidez, ¿viste? ¡Ah, pero si son mayores, que se jodan, porque ellos pudieron haber... Lo hubieran pensado antes. Lo hubieran pensado, ¿por qué se metieron? Son unos estúpidos, ¿por qué? Porque ellos piensan que las víctimas somos estúpidas, somos todos tontos, no tenemos conocimiento, somos ignorantes, que nunca estudiamos, por lo cual somos ignorantes, que nos toman por idiotas, que claro, nosotros somos idiotas, que nos encanta meternos dentro de organizaciones criminales donde vamos a ser abusados sistemáticamente, donde nos van a denigrar, donde nos van a explotar laboralmente, sexualmente, donde te van a apartar de todos tus seres queridos para siempre y donde te van a generar una depresión absoluta que te vas a querer matar el resto de tu vida. No sean estúpidos, por favor. Esto, perdona, que me saco pensando en toda la gente que... Yo ya sé que vos lo debes conocer también, porque más de uno debe pasar por tu canal y por el TikTok y te debe escribir, pero son estúpidos, ¿cómo se van a meter ahí? Como que se saben todo, ¿viste? Sí, todos los días me pasa, pero sí es que bien dijo uno de los sobrevivientes de Nexium que uno no entra a un grupo, o sea, como que creyendo que es una secta. O sea, sí, o sea, no entras a un grupo pensando que es una secta y que te van a hacer daño. O sea, no, o sea, tú crees que entras en algo bueno, que va a ser bueno para ti. O sea, no nomás las personas, hay muchos tipos de vulnerabilidad para las sectas que te capten. O sea,
la mayoría de las sectas como religiosas captan a personas ancianitos o personas que están como, ay, quiero dejar las drogas o el alcohol, o están como en un momento difícil de su vida, ¿no? Mamás solteras o personas así, ¿no? Gente pobre, pero, o sea, en realidad, o sea, eso no es como una regla. O sea, muchas sectas captan a personas estudiadas, como Nexium, que captaban a personas muy estudiadas, con mucho dinero, con muchos conectes, o sea, que querían como superarse, o sea, como de que quiero ser como mejor en mi trabajo, quiero ser mejor persona y que no sé qué, o sea, los captaron y hicieron con ellos lo que quisieron. Las sectas, o sea, la manipulación que existe en las sectas no es nada más contra las personas como que, ay, que no fueron a la escuela o así, o sea, no, es como que cualquier persona. Es que lo que tiene que saber la gente que nos está viendo es que las técnicas de persuasión coercitiva están destinadas a la manipulación emocional. Manipulación emocional, no manipulación de la inteligencia. Por lo cual, dentro de las organizaciones coercitivas podemos ver médicos, científicos, podemos ver políticos, podemos ver gente muy estudiosa, con muchos conocimientos, que terminan captadas dentro de estos grupos y estas organizaciones coercitivas en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si captaron científicos, captaron políticos, captan a gente que está en el ejército, en el FBI, en la CIA, ¿por qué te crees que a vos no te pueden llegar a captar, pibe? ¿Por qué vos te crees que sos especial y te pensás que te las conoces todas? Porque encima de eso, utilizan diversos camuflajes, por lo cual muchos piensan, están esperando que venga Jim Jones. Y Jim Jones, por ahí no es Jim Jones, por ahí viene tu compañero y te capta. Por ahí viene tu compañero y te dice, oh, estás pasando por un mal momento económico, yo tengo la solución a todos tus problemas. Te voy a invitar a una reunión donde tengo un grupo de amigos que van a ser emprendedores y van a ser millonarios. Y de la noche a la mañana estás captado en una organización de desarrollo, superación, liderazgo, donde vas a ser el líder mundial. Y bueno, pasa, chicos. Entonces, concentren la visión en ver las técnicas de persuasión coercitiva y no en los camuflajes. Y no pensar que somos súper poderosos que no podemos ser captados. En un momento de vulnerabilidad, no solo propio. Puede estar un familiar enfermo, puedes tener un hijo que está pasando una situación dura. Hasta una mascota, un compañero, no mascota, un compañero está enfermo y te ofrecen alguna pseudociencia coercitiva y te van captando, eliminan el pensamiento racional. Por eso es muy amplio, pero siempre va a la vulnerabilidad, no hacia la inteligencia. Eso está bueno aclararlo. Sí. Y pues sí, no me acuerdo qué te iba a decir antes acerca de lo de los matrimonios exactamente, pero cuando tú, o sea, llegas a los 14 años, o sea, ya te pueden casar y todo, o sea, es como de que... Y eso es lo que pasa, o sea, de que luego casan a niñas, o sea, literal. Ahorita ya no pueden porque es ilegal en todo México. Todo México es ilegal los matrimonios como infantiles, ¿no? Como menores de edad. Pero está muy, muy feo porque te vulneran de tantas maneras, o sea, el estar en una secta. O sea, de que todavía hace poco yo conocí a gente que los casaron como que súper chicos. O sea, como 14, 15 años, o sea, y que los casan, que, pues es que los vi así de esta manera, los vi agarrándose la mano mal, los vi como que los encontraron haciendo esto de esta manera, ¿no? Ya sabes, ya sabes qué, y pues así, pues ya son marido y mujer, o sea, y te vulneran, te arruinan la vida, o sea, te arruinan la vida de una manera terrible, o sea, que son cosas que luego, para arreglarlo tú, o sea, para tú arreglar tu psique, para tú arreglar tus emociones, para tú arreglar tu vida, o sea, de que ya te casaron, ya tuviste un hijo a los 15 años, o sea... con alguien que no querías. Ajá, o sea, ya estás atado a una persona que no querías, ya tienes problemas económicos, o sea, como que tú eres un niño, o sea, pero las sectas como la Luz del Mundo, o sea, no existe como que esto, o sea, de que son niños, o sea, como que deberíamos de... No, porque lo malo aquí es que imagínate, o sea, y es lo que yo ya he dicho varias veces, o sea, imagínate, es una secta que desde el principio, o sea, su líder, o sea, Aarón Joaquín en los inicios, o sea, ya era un depredador sexual de niños y de niñas. O sea,
ya vienen con esta carga de estas enseñanzas que a fin de cuentas terminan siendo depredadores. O sea, van creando depredadores, o sea, los ministros son depredadores también. O sea, y las enseñanzas que se dan y la forma en que funciona la secta es para como encubrir y para facilitarle a los depredadores sexuales, o sea, el poder como vulnerar a las infancias. Entonces, siento que los miembros, o sea, ahorita se está peleando mucho, por ejemplo, el grupo de los ex-LDMs ya fue a Texas y va a ir a Los Ángeles a hacer marchas, o sea, en pro de los niños, en pro de la seguridad de los niños, porque los miembros creen que viven en una fantasía, en un mundo de, todos son buenos aquí, y no es cierto, o sea, no es cierto lo del líder, no es cierto, no, todos aquí son buenos y somos hermanos y nos queremos y nos apoyamos, pero porque están bien lavados del coco, o sea, porque es lo que les enseñan, que todo es mentira lo que están diciendo, que no es cierto, o sea, aquí no hay gente mala, aquí no hay gente que abusa, y eso mismo, o sea, hace que los miembros vulneren a sus hijos, aunque ellos, o sea, no es que sean malos, es que están dañados, es que están lavados del coco, o sea, su realidad es otra diferente. Entonces, aquí es como que lo que se lucha mucho, o sea, el proteger a los niños, o sea, para que, o sea, las autoridades más que nada, o sea, y esto ya como yendo como al tema de lo tuyo, que tú haces, o sea, tú trabajas para crear leyes, ¿no? O sea, queremos que el gobierno proteja a los niños, que haya más seguridad, que haya más como que se esté checando quiénes tienen acceso a niños, o sea, que los backgrounds, o sea, como que de que, a ver, tienes como de que crímenes sexuales, de que te hayas como que expuesto a un niño, de que seas algo, o sea, que lo estén checando. Igual creo que en este es importante el rol del Estado. Creo que lo primero que tenemos que lograr es que los estados reconozcan la problemática. Hoy en día no la reconocen porque no les conviene. Necesitamos que se reconozca la problemática para a partir de ahí comenzar a obtener legislación, ¿no? Prevención, concientización, capacitar a todo el área pública, inclusive al área educativa. ¿Por qué? Porque la segunda institución donde los niños deben ser protegidos es justamente la escuela. Y en la escuela, los docentes deberían estar capacitados para poder por lo menos darse cuenta de que un niño puede estar siendo víctima de una organización coercitiva e informar a las autoridades para que lo resguarden. Sinceramente, es eso lo más importante, pero por otro lado quería ir... Y luego, ¿sabes qué? Sí. Antes de que pases al otro, o sea, también como que algo que da como mucho miedo de alguna manera, o sea, es de que a veces los mismos docentes son parte de sectas. O sea, imagínate, o sea, de que llevas a tus niños, o sea, al kinder, a la primaria, y son partes de sectas, o sea, y traen esos pensamientos sectarios, y traen estas como, o sea, de que no le van a creer a tu niño, de que no van a hacer nada al respecto. Bueno, Entonces, también las organizaciones coercitivas tienen autorización para fundar y ser dueños de escuelas, universidades. ¿Dónde no tiene escuelas primarias? ¿Dónde? Kinder, primaria, secundaria, universidades. Donde no son áreas educativas, sino áreas de adoctrinamiento, donde se mezcla la currícula a medias con toda la basura que ellos quieren. Y esto es horrible, esto es de lo peor. Pero bueno, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué sucede? Y porque claro, durante décadas nuestra problemática es la problemática más antigua de la humanidad. Es la más antigua. Siempre existió alguien, un ser humano que se proclamó enviado, que tenía poderes, bueno, que eran hechiceros y manipuló a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Es la más antigua que existe. Y en nombre de esa manipulación se han cometido las peores matanzas que existen a través de la historia. No me vengan con dictadura, no me vengan... Esta problemática no tiene comparación a ninguna otra. Con esto no quiero decir que las otras son menores o que no deberían ser atendidas, ojo, todas deben ser atendidas, pero a lo que voy es que es una de las más antiguas y es una de las más invisibilizadas. Fíjense por qué, porque tienen tanto poder económico que se van corrompiendo las estructuras del Estado, las instituciones públicas,
y estas organizaciones van metiendo a su gente y van logrando impunidad. ¿Por qué no se preguntan por qué todo este clan de hijos de mil de la Gran 7 corrompió durante tantas décadas a tantas familias y a tantos niños? ¿Por qué lo que está diciendo Ada de el tema de los casamientos, de la pederastía, pedofilia? ¿Por qué se impulsa dentro de la estructura? Porque acá no estamos hablando que hay un loco, un pederasta suelto dentro de una estructura que no lo permite, ¿no? Estamos hablando de una estructura que genera y que promueve ese abuso sistemático. Es una gran diferencia. Ahora si vos me decís, el líder nada más, era un enfermito, era un delincuente, era una... No, acá estamos hablando de una estructura. Por eso está bueno decirlo. Joaquín no es el único, es toda la estructura, porque ellos lo promueven, ocultan, encubren, y así todas las organizaciones coercitivas que ocultan a pederastas los cambian de congregaciones para que sigan abusando de niños. Entonces, esto está bueno decirlo también. Sí. No sé si quieres como hablar de una cosa, si no, ¿sigo? Como que no, sigo con... Sí, porque es importante que me vayas narrando tu historia, sobre todo. Okay. Porque perfecto. La realidad es que en la organización ya sabemos lo que es, sabemos cómo funciona, pero a mí, yo quiero saber, en tu familia, ¿qué ocurrió? Uh-huh. Tus padres, tus tíos... yo no conozco, sinceramente, no las sigo mucho, recién ahora las estoy conociendo algo, y no he conocido su historia, y creo que acá la mayoría de la gente les va a pasar lo mismo. Por eso a mí me interesa saber qué sucedió con tu familia, qué sucedió con tus padres cuando vos y tu hermana dijeron, che, esto no está bueno. ¿Hubo una división? ¿Hubo una desvinculación? ¿Qué sucedió a nivel familiar? Pues fíjate que, te digo, yo me fui a mi casa, pero todavía como que yo, como que hacía como que iba, como que yo como que tenía que aparentar, o sea, para yo no hacer problemas en mi casa, ¿no? Y mi hermana todavía asistía, entonces yo como que, pero siempre fue muy respetuosa, ¿no? De que yo no quería ir y yo nomás como que acompañaba ciertas cosas, como los eventos más importantes o como que cuando visitaba a mis papás, como que iba y los acompañaba a la iglesia, pero yo sabía que yo no creía. Y de hecho, o sea, una vez que yo tuve que ir con mis papás para hacer, de hecho, algo de un evento religioso de esto, me acuerdo que estaba en la noche yo viendo el YouTube y todo el día me salió un video de una chica ex testiga de Jehová que decía que salió una secta. Pará, ¿es esta chica Lyons o algo así? ¿Puede ser? Mildred Lyons. Sí, mira qué buena. Sí. Y yo me hizo muy curioso porque todo mi algoritmo siempre ha sido como que, moda, maquillaje, cosas así, o sea, entonces se me hizo muy curioso que resaltaba mucho este video y me seguía saliendo como que en mis recomendados de YouTube. Pero para esto fue hace poquito, ¿o no? Porque esta chica también empezó hace poquito. Ajá, fue en 2019. O sea, yo en febrero del 2019 miré su video y fue así como de que ya estaba a punto de dormirme y dije, bueno, voy a ver el video porque me está saliendo y ya tengo hasta como que quiero saber de qué secta salió, qué fue lo que pasó. Y pues o sea, pará, YouTube ya sabía que vos estabas captada y te estaba queriendo ayudar de una manera y te ponía, tenés que mirar este video. No sé, ahora, mirá este video que te va a ayudar, ¿no? Y vos decías, no, lo tengo que ver. Si YouTube quiere que lo vea, lo voy a ver. Qué denso, ¿no? Sí, o sea, YouTube, o sea, la neta, o sea, el mejor apóstata. Y yo dije, güey, pues lo voy a mirar. Pará. Así como decimos lo bueno, decimos lo malo. En todos los canales de contenido crítico, inclusive el mío, Ley Antisecta, lo primero que te sale en la propaganda, en todos mis videos, mormones, el arte de vivir, o sea, todas organizaciones coercitivas. Le digo a la gente que yo no lo promuevo, eso es la publicidad que pagan en YouTube y lamentablemente aparece en los videos, pero... sí, que salen los mormones hablando, soy el hermano, no sé qué. Y yo así, cada que me sale un video y que empieza el anuncio... Pero a mí me encanta, porque les estoy haciendo perder plata, porque toda la gente que va a ver mi canal
ya sabe que eso es una organización coercitiva, por lo cual cada vez que sale esa publicidad a mí me mata de risa, porque digo, están perdiendo plata porque lo están publicitando en un video que no lo van a querer nadie. Sí, nadie, sí, o sea, curioso, ¿no? Pero aquí sí YouTube actuó muy apóstata y me mostró el video y ya pues me puse a verlo y era un video donde Mildred hacía una comparación de una secta con una relación abusiva. Y yo para ese momento, era lo que yo sentía, me sentía en una relación abusiva, me sentía controlada constantemente y como que me estaban observando todo el tiempo. Y me acuerdo que lo empecé a ver y dije, ay güey, estoy en una secta. Y me cayó como en un baldazo de agua fría porque yo sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué era lo que estaba mal, hasta que miré el video de Mildred y lo explicó tan bien, o sea, de verdad, o sea, hizo como un video tan bien hecho, tan bien explicado, de verdad, la queremos mucho a Mildred, que, o sea, pude entenderlo en ese momento y pude como conectar y pude decir, es que me están violentando todo el tiempo, o sea, es que, o sea, todo, o sea, empecé como a pensar en toda mi vida y dije, güey, me han estado violentando todo el tiempo, güey, ¿qué pedo? O sea, fue como así un momento de que dije, me voy a volver loca aquí porque no puedo creer de verdad que me esté pasando esto. Y me acuerdo que en ese mismo ratito yo estaba hablando con mi hermana y yo estaba llore y llore, pero no le estaba diciendo nada a mi hermana. Y me acuerdo que me dijo, oye, mira este video. Y yo, a ver, ¿cuál? Y era el mismo video. Y dice, me acaba de salir. Dice, creo que estamos en una secta. Y yo, no puede ser. Y de ahí salió automáticamente salió una secta, ¿no? Pero sí, está bueno que ustedes ahora también están ayudando a otros con la creación de contenido. A mí me pasa lo mismo, yo hace un montón que lo hago. En YouTube comencé hace poco, pero bueno, lo mío eran los medios tradicionales. No me había metido en lo que es YouTube y demás, pero bueno, hay mucha gente que gracias a estos videos y los testimonios sobre todo se ven muy reflejados porque lo ven como algo material, algo cercano. Te ven a vos de carne humano, de carne y hueso, y dicen, che, a mí también me puede pasar. De hecho, a muchos dicen, a mí me pasó eso. Entonces, a mí me encanta esta parte, esta parte de mi canal y con respecto a los testimonios, porque si bien son duros, le afecta al entrevistado, me afecta a mí porque me hace revivir todo lo que yo viví en carne propia también. Del otro lado yo pienso en toda la gente que está viéndote ahora en este momento y dice, che, pará, pero en este lugar que yo estoy me están haciendo lo mismo, ¿no? Por eso hay muchos que están tratando de bajar nuestros canales, a mí me han hackeado los canales hace 2 días. Me tiraron mi cuenta principal de TikTok, con la que empecé, que ya tenía muchos seguidores, me la tiraron. Me la tiraron. Así, de denuncias. Bueno, a mí también, TikTok es bastante porquería, ¿eh? A mí también, subí un par de adelantos y, por ejemplo, subí el adelanto de un testimonio que era la Gnosis, que, bueno, tiene un discurso medio como nazista y me lo anunciaron por discurso de odio. Yo no decía odio, era cualquier documental que suba de ponerle que tenga una imagen, cualquiera. Y la verdad que después dije, si me lo vuelven a denunciar, no uso nunca más TikTok, porque me parece una estupidez. De hecho, bueno, el contenido que hay en TikTok es contenido, la mayoría es contenido basura, sinceramente, para mí, ¿no? Hay contenido que es muy bueno, pero hay mucho que es una basura. Pero las reglas son medias raras, las de TikTok, son muy te denuncian por tontera y te bloquean. Así que no sé, subsistió mi TikTok, pero bueno, no subo mucho contenido. No, pero, o sea, es que sí, o sea, está bien. O sea, el crear contenido acerca de esto, nosotras empezamos a hacerlo por esto mismo de que cuando yo me fui de mi casa y cuando miré este video, hubo mucho tiempo de por medio. O sea, yo me fui en 2016 de mi casa. O sea, y hasta 2019 yo miré este video. Pará. Entonces, vos te fuiste en el 2016, pero ¿por qué te fuiste? ¿Vos te fuiste de tu casa porque ya veías que había algo raro? O sea, ya te había pegado, pero vos seguías yendo. Pues, no conté esa parte. Dale, ¿sabes? contala. Porque ya dije, ¿sabes? O sea, ya.
me acuerdo que mi hermana se enfermó y yo soy enfermera, entonces fue así como de que, me dijo, ¿sabes qué? Puedes venir a estar al pendiente de mí, o sea, unos 6 meses nada más y luego ya te regresas. Y yo, ok, pues sí, o sea, claro, o sea, yo te puedo, yo voy. Entonces ya, yo puse como todo en orden. Yo estaba en el coro, yo estaba en un como unos cursos de lo mismo de la iglesia que se llaman Sinergia California, como alumna y como coordinadora. Y yo era como que la que estaba ahí de mano derecha del encargado. De hecho, yo siempre he sido muy, muy así como que con los encargados, porque como soy enfermera, o sea, siempre me necesitan. O sea, y siempre son viejitos que me necesitan. Entonces, yo siempre era muy así de que, pues, o sea, sí, hermano, lo que necesite, y así, y me buscaban, y así, bla. Entonces, yo creo que dije, al siguiente mes me voy, ¿ok? Y ya puse todo en orden, de que me voy a ir 6 meses, a todos les avisé. Al hermano encargado llego y le digo, hermano, fíjese que pues me tengo que ir para allá, porque mi hermana, necesito mi carta. La carta de traslado es algo que te da la luz del mundo y que se utiliza como un control. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieres trasladar, aunque, por ejemplo, si tú quieres ir de viaje, digamos, ahorita en Semana Santa, ¿no? Tú tienes ganas de ir a la playa. Tú tienes que ir con el hermano encargado y decirle, oiga, hermano, es que mañana me quiero ir a la playa con mi familia, ¿me da permiso? No, pues, sí, pueden irse. Ok, Dios le pague. Porque si te vas y no le avisas al hermano y te pasa algo, te condenas. Te vas al infierno. O sea, tienes que avisarle. Y, por ejemplo, como yo me iba a ir de una ciudad a otra, yo tenía que pedirle una carta en donde él pone, o sea, todos mis datos y que si soy miembro activo, que si estoy en el coro, todo acerca de mí y qué piensa él acerca de mí. Y esa carta sellada yo se la tengo que dar directamente al encargado de la iglesia donde yo voy. Y eso asegura que tú vayas a estar yendo a la iglesia allá, porque te van a estar checando quién eres. O sea, quién eres, si eres fiel, si no eres fiel, si das ofrendas, si no das ofrendas, si estás en el coro, si no estás en el coro, ya saben todo acerca de ti. O sea, entonces me acuerdo que yo pues ya estaba acostumbrada, normal, o sea, de que yo pedía mi carta o pedía permiso, nunca me habían negado ningún permiso, ninguna carta, pero me acuerdo que fue así como de que, porque yo estoy soltera, yo soy muy de andar por todos lados, soy pata de perro, me digo a mí misma, me gusta andar en la calle, entonces yo viajaba mucho como de ciudad a ciudad, y me acuerdo que yo fui normal, hermano, mi carta, dame chance, medio largas, ya literal era como que me tengo que ir ya en esta semana, me la da por favor. Y me acuerdo que me dijo, es que yo no quiero que te vayas, porque yo te necesito aquí, porque tú quiero que seas como la encargada de las jóvenes, o sea, porque hay como encargados como de los grupos, como de jóvenes, no sé qué, y me quería poner de encargada de jóvenes y no sé qué, y luego pues es que yo no sé qué vas a hacer allá, yo no sé con quién te vas a ir. Como que pues con mi hermana, o sea, pues ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿qué voy a hacer? Mi hermana está enferma. O sea, así, o sea, me puso en duda mi pureza, puso en duda como que mis intenciones de irme, que él no quería que me fuera, así, o sea, todo. Y llegó un momento en que me sentí tan humillada, o sea, que, o sea, yo me enojé mucho y en ese momento yo no me podía poner a discutir ahí con él, o sea, pero me puse a discutir con mis papás, o sea, fue así como de que, es que me está diciendo esto no está bien, o sea, no está bien que esté como diciéndome que básicamente voy a ir a hacer algo malo allá, o sea, ¿qué pedo? Y, o sea, hubo un problema con mis papás, o sea, de que ellos así como de que, pues es que no sé, o sea, como que es el hermano, y él sabe por qué, y cosas así. Y dije, ¿sabes qué? O sea, yo hasta aquí yo llegué porque se me hace como una total humillación lo que me está haciendo. Yo me sentí así horrible, humillada, o sea, en esa situación. Y yo soy de muy armas tomar, la verdad, o sea, y dije, no, pues le hablé a mi hermano, le conté, y ella ya sabía más o menos como que había habido problemas antes con el ministro, y porque ella había estado cuando pasó eso de que hablaron de lo de que tenías que tener hijos para salvarte y las enfermedades mentales, todo eso. Y le dije, ya me voy a ir mañana contigo. Mañana me voy. ¿Y tu carta? Pues no tengo carta, pero yo me voy. Pues vente. Y ya. O sea, y al día siguiente me desperté, agarré mi maletita, metí lo que pude, o sea, lo que pude meter. O sea, traía como, no sé, 200 pesos en mi cartera, yo creo.
O sea, y lo del pasaje, mi hermana me dio para el pasaje, literal. O sea, porque yo para ese entonces, o sea, no, yo me iba a ir despuesito, y todavía no tenía el dinero. No, pues dije, ya, de aquí yo ya no vuelvo. Y así nomás llegué con mis papás, ya me voy. ¿Cuándo vas a volver? No sé. Y como que, ¿qué pedo? Y me fui llorando en el camión, en el autobús, a donde estaba mi hermana. Ahora es muy loco que tengamos que explicar que esto es una red tratante, ¿no? ¿Por qué, carajo, en la causa de Estados Unidos no se lo juzgó por ser una red tratante a esta gente? Yo no entiendo lo mal que se manejaron esa causa judicial de Estados Unidos. La verdad, fue un juicio horrible. La verdad que nunca vi una causa tan espantosa y que juzguen tan mal al líder de una organización criminal y que le den tan pocos años de prisión. Sinceramente, y que estén todos libres. Sinceramente es un espanto. Y yo lo que le preguntaba el otro día a Héctor, al ex pastor, ¿por qué en México no hay causas judiciales por trata, por los delitos aberrantes que cometen? Porque sinceramente te estás narrando, es arreglamiento, explotación laboral, captación, casamientos arreglados, traslados a otro lado donde te están obligando a continuar con las... O sea, sinceramente esto está ocurriendo en México con la aprobación del Estado, con la aprobación del gobierno. O sea, literal, o sea, en agosto van a hacer Santa Cena, que te digo que es el evento masivo que hacen. O sea, pusieron fotos de que estaban ahí con los gobernadores de Jalisco, o sea, de Guadalajara, Jalisco, de que sí, porque ya estamos aquí tratando los temas de lo de la Santa Cena y ya nos están dando los permisos y no sé qué. O sea, literal, la otra vez hicieron una carrera como de atletismo, o sea, en conjunto con el gobierno de Jalisco, y entregaron los premios que eran así como de que el primer, segundo, tercer lugar, eran unos como premios en forma del templo de Guadalajara, que no sé si lo has visto, sí. Que eso es como el pastel. Pues esos eran los premios y todo era como con el gobierno de Guadalajara. O sea, yo no entiendo. El gobierno el gobernador ¿no se enteró de la causa judicial de Estados Unidos, de estos testimonios? Cuando lo arrestaron a Nazón y ya le dieron condena y todo, dijo, o sea, habló acerca de eso y dijo, pues, me da mucha tristeza que mi amigo Nazón esté encarcelado, pues que cumpla con su tiempo y pues así. Mi amigo dijo, o sea, que es amigo de un pedófilo tratante. Sí, y lo dice abiertamente, sin problema. Yo no te puedo creer. Y la sociedad, el pueblo, la sociedad, ¿qué dice? ¿No lo repudia? ¿Qué onda? No sé, te digo, yo sé que mucha gente ahí en Guadalajara, o sea, está como totalmente, o sea, como que asqueada, o sea, de que esté sucediendo esto y de que vaya a haber todavía Santa Cena. Pero pues, a fin de cuentas, pues la opinión del pueblo, en realidad, ¿tú crees que tanto va a servir? O sea, si el gobierno está del lado de los abusadores, o sea, imagínate. Mirá, lo sé porque justamente acá en Argentina me está sucediendo lo mismo, ¿no? Que siempre, por ejemplo, organizaron el foro el Foro Mundial por los Derechos Humanos. ¿Vos te crees? O tú te crees. Está bien, lo entiendo. Porque acá nosotros decimos vos, pero yo cuando digo vos, sé que en España, sé que en otros países es tú. Voy a hacer una mezcla, porque si no después me hacen bullying mis compatriotas. Me dicen, ahora hablas español neutro, pero bueno, chicos, somos internacionales. ¿Tú te crees que han invitado algún sobreviviente, alguna organización que luche por las víctimas de organizaciones coercitivas? Nada. Sin embargo, estuvieron los de la cienciología, estuvo este muchacho italiano que defiende a la luz del mundo también, entre otros, con la libertad religiosa, Máximo, que me ha escrito un par de artículos en mi contra, porque hace como 30 años que me viene rompiendo porque impulso legislación contra las organizaciones coercitivas, que no es ley antisectas. Ley antisectas me quedó el nick de hace 20, 30 años. Son organizaciones coercitivas, porque ellos utilizan el término peyorativo sectas para decir, no, esto, porque ya lo dije hace años, chicos. ¿Cuál es el término adecuado? Lo que pasa es que si yo
no utilizo el término asociado al término sectas, el término correcto, no lo asocio al término que todo el mundo conoce la problemática, lógicamente no lo van a encontrar los videos, no van a encontrar los artículos. Sí. Pero bueno, estuvo este muchacho, estuvieron lo de la cienciología, junto a los organismos, al Estado. Y vos decís, che, ¿nos están tomando el pelo? Efectivamente, nos están tomando el pelo. La gente que nos debería defender está con estos pederastas y con estas organizaciones tratantes. Los gobiernos están puestos por estas organizaciones también. Y están en contra del pueblo, básicamente, porque están resguardando y encubriendo y defendiendo a organizaciones de las peores que existen en el mundo, ¿no? ¿Vos cómo te sentís cuando sucede esto? Que ves que los que te tienen que defender y que deben defender los derechos del niño, los derechos humanos, están junto a estas organizaciones. No, pues nos sentimos totalmente desprotegidos. O sea, aquí en México no hay justicia así. Como tú dices, o sea, es como que el juicio de Nazón, o sea, fue una burla. O sea, no hubo justicia realmente. O sea, porque de los no sé cuántos, casi 30 cargos por ahí que tenía, lo enjuiciaron, nada más le dieron de 3 cargos. O sea, y fue para nosotros un gane de alguna manera que él se haya declarado culpable, pero a fin de cuentas, o sea, no hubo, o sea, para que sucediera este arreglo que tuvieron, por ejemplo, o sea, con Nazón, el acuerdo que tuvieron, no involucraron a las Jane Does. O sea, las Jane Does no supieron. O sea, no hubo ningún tipo de justicia para las víctimas, para las personas que fueron afectadas por la luz del mundo. O sea, y por este hombre. O sea, específicamente, pues, por este hombre, ¿no? O sea, uno aquí en México sabe que uno no está protegido. O sea, y por ejemplo, a nosotros siempre nos dicen como que no tienen miedo, o sea, de estar hablando ahí en México. O sea, yo me fui a Guadalajara un mes, o sea, porque pues, o sea, yo, mi vida también, o sea, tengo parte como que mi vida, o sea, en Guadalajara también, o sea, cierta parte de mi vida, cierta parte de mis recuerdos, o sea, que son la parte de la secta, pero, o sea, yo me fui a Guadalajara y todos así como que, cuídate mucho, o sea, como que, porque está feo allá, sí te suicidan allá, o sea, yo me cuidé mucho estando allá, pero, o sea, acá yo sé que yo no tengo protección. Pará, o sea, te suicidan, ¿no? Hacen que dibujan un robo o dibujan que cruzaste mal. A veces cruzás mal, ¿viste? Viene un camión, justo te atropella, dibujan un robo. Sí, los suicidios, sí, es verdad. ¿Sí? Accidentes. ¿Quién no ha vivido acá en Argentina? Cuando yo era adolescente viví también justo se pincharon 2 ruedas a la vez, volcamos, casi nos morimos todos. ¡Qué raro! Y murieron un par de testigos así. Así que yo ya se lo conozco en primera persona, esos atentados dibujados detrás de accidentes. ¿Cómo decís? ¿Cómo te accidentaste? ¿En la ruta no venía nadie y pinchaste 2 ruedas a la vez? Qué raro, un auto que pinche 2 ruedas a la vez, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó, a mí me pasó cuando tenía 15 años, me pasó con mi padre, que yo ya me había escapado de la organización y los había denunciado. Justamente nos pasó eso y a otros testigos que le pasó lo mismo y se murieron todos. Así que bueno, algunos zafamos, pero es verdad lo que dice Ada, que muchas veces te dicen, che, ten cuidado. A veces también lo promueven desde las organizaciones para que uno tenga miedo y que no denuncie y no levante la voz, ¿no? Porque eso es lo que ellos quieren. Más que nada. Si vos no levantás la voz, ellos siguen operando impunemente, ¿no? Y bueno, volvamos a la historia de cuando te fuiste. ¿Te fuiste con tu hermana y tus padres quedaron ahí dentro? Sí, o sea, mis papás hasta el día de hoy, ellos están dentro de la organización, pero pues yo te digo, yo mantenía las cosas como en paz, ¿no? O sea, cuando miré el video, yo sabía que las cosas iban a cambiar, o sea, y yo por eso lloré mucho ese día, porque yo sabía que ya no podía desverlo, ¿sabes? O sea, yo ya sabía que estaba mal, y yo ya no podía desverlo, y también es el hecho de que, o sea, por algo hablamos, o sea, porque no nos sentimos cómodas manteniéndonos en silencio, ¿sabes? O sea, nosotras no nos sentimos cómodas sabiendo como tantas cosas y sabiendo que podemos ayudar a lo mejor a alguien y no hacerlo. Así, o sea, era como, yo sabía que las cosas iban a cambiar. Y me acuerdo que
miré el video, mi hermana hizo como una súper investigación, porque mi hermana es la de las investigaciones chidas, entonces ella fue la que encontró toda la información que había acerca de sectas, era cults, era en inglés, todo era en inglés, o sea, no, en ese momento nosotros no encontramos información en español, fue como muy difícil encontrar. ¿Cómo que no encontraste leyantisectas.com? No, googlearon mal, no me jodas, googlearon mal. Ley Antisecta está del 2010. No, Sí, googlearon mal. Yo creo que tenía que ver con que está como en Argentina, o sea, de que no sé, o sea, yo lo que pienso. nos estás discriminando porque somos argentinos. Ahora, cabete un dis más. Yo hubiera reconocido mi culpa, que googleé mal y no encontré. Te digo, yo no sé la investigación. Bueno, entonces vos tendrías que haber sido viva. El chivo expiatorio era tu hermana. Vos ahí no tendrías que haber dicho, mi hermana es buenísima buscando. Mirá, mi hermana la pilotea. No encontró tu página, encontró algo en inglés, pero... No, pero, o sea, más que nada, como que encontró lo de Steven Hassan, o sea, que es como el modelo Byte y todo eso. Porque pues en realidad no sabíamos cómo, por dónde empezar, ¿no? O sea, y creo que eso fue un buen empiezo. Y ya, pues, o sea, de allí fue como empezamos a atar cabos, como que decir, ok, esto así, esto así, esto así. Y pues pasó como, eso fue en febrero, para poquito antes de mayo fue cuando yo dije, ok, yo ya no puedo estar haciendo como que voy a la luz del mundo, porque yo para esto, yo siempre he tenido mis redes, y no crean como que, las redes más grandes del mundo, pero pues yo creaba siempre mi contenido como de que mis outfits y así, o sea, y para esto yo ya había tenido muchos encuentros desagradables con los mismos miembros, o sea, de que a mí me habían bulleado varias veces, o sea, de que yo para este momento ya no me vestía tan modesta, o sea, y me llegaron a hacer como cuentas, o sea, de que es que anda o sea, no anda modesta, me llegaron a hacer como chismes, como cosas, o sea, y para este momento yo ya estaba como cansada, o sea, y yo dije, yo necesito desvincularme de esto, además de que ya estamos viendo, luego encontró el Reddit, de los XLDMs, de todo esto, y fue como de que ya nos dimos cuenta de que no nomás era lo de la secta, del abuso como financiero y todo esto, o sea, no, o sea, es también una red de trata, o sea, es una organización criminal. Entonces, yo dije, yo no puedo estar vinculada a esto, no, ya no. Y fue cuando yo me armé de valor y yo les tuve que decir a mis papás que yo ya no quería ser parte, y que yo no creía en Nazón, y que yo no creía que era un lugar bueno allí. Entonces, yo no les di muchos detalles de lo que habíamos encontrado, porque yo sabía que eso los iba a alejar más de nosotras. Pero pues yo dije, ok, les voy a decir que yo no creo, y que pues respeten mi decisión, o sea, y ya, o sea, que yo soy la misma, pero que ya no quiero ir. Y les dije, así es un problema, claramente, pero siguieron viniendo por mi hermana, porque mi hermana todavía no les decía, porque le dije, no, una a la vez. Y yo creo que no pasaron más de 2 semanas cuando arrestaron a Nazón. Buenísimo, le salió bastante redonda, porque por lo menos dijeron, viste, yo no quiero ir, y a las 2 semanas lo arrestaron, por lo menos, sí, para que tus padres vean que algo de lo que ustedes le decían tenía fundamentos, ¿no? Sí, o sea, siento que, pues no sé si lo conectaron o algo así, pero pues igual, o sea, como que, o sea, lo arrestaron y fue así como de que, pues, para que, o sea, yo ya me lavo las manos, o sea, de que mi decisión fue fundamentada, o sea, y de que yo tengo una razón, o sea, porque cuando te sales de la luz del mundo, también algo muy importante de decir, cuando te sales de la luz del mundo, y más cuando eres una persona joven, siempre hay mucho estigma, o sea, siempre hay el estigma de, te saliste porque quieres andar de loco, te saliste porque quieres andar con mucha gente, de fiesta y así, y yo la verdad soy la persona más lela del mundo, o sea, como que soy muy así, como que muy nerda, la verdad, o sea, o algo así, no sé, o sea, como que, sí llegué a salir y así, pero mi vida siempre ha sido muy tranquila, o sea, siempre he sido yo una muchachita muy tranquila de casa, pues cristiana, y yo siempre pues aquí en mi casa, y pues voy a la escuela, y pues sí, pues salgo con mis amigos de repente, y ya, o sea, y no tiene nada de malo si
vas y quieres salir y disfrutar como tu vida, eso tampoco no tiene nada de malo. Creo que cada quien encuentra como su felicidad y encuentra como que lo que quiere explorar. O sea, ninguna de las dos está mal, sino que, o sea, hay mucho estigma de que, ay, es que lo que pasa es que se quieren salir nada más por esto. Y es como que no, yo tengo una razón. O sea, además de que quiero vivir también mi vida, ¿no? O sea, hay una razón y es algo más grande que yo. O sea, es que esta organización es dañina. Es un lugar donde me están violentando y eso no está bien. Y no nomás a mí, eso sino a mucha gente, y ahora sabemos que de otras maneras horribles. O sea, entonces, ya cuando lo arrestaron, fue cuando mi hermana, poquito después fue cuando habló con ellos y ya se abrió ahora sí la conversación de, Nason está en la cárcel, nosotros ya tenemos la información, la teníamos desde que antes, o sea, y no te queríamos decir, pero pues así. Entonces, ahí empezó la barrera de que no queremos oírte porque en la iglesia nos dicen que todo eso es mentira. O sea, y si te estoy oyendo, Dios me va a castigar, el Satanás me va a hacer que pierda mi fe, todo ese tipo de cosas. Entonces necesito como distanciarme de ustedes porque ustedes, seguramente Satanás las está utilizando. O sea, y esa es la cosa también. Yo sé que hay muchas personas que les pasó cosas horribles cuando les dijeron a sus papás, o sea, les llamaron de todas las maneras posibles horribles, así. Mis papás, lo bueno que no fueron así, pero igual como ellos son muy dedicados, no son esa gente que va todos los días, así, o sea, y que de verdad no es, ellos, yo estoy segura que no han visto ni una audiencia, que no han visto nada de información, nada más lo que les dicen allí en la secta, pues. Para ellos era como más sencillo, o sea, como que para su salud espiritual, ¿no? O sea, como que el alejarse. Y de allí, o sea, empezó como, pues ahora sí, pues de que ya estamos como que solas, pues ya no tenemos comunicación con nuestros papás y así estuvimos como por varios años, o sea, hasta hace poco que como que hemos tenido que tener un poquito más de comunicación y siento que las cosas se han como asentado un poquito más con mi papá. Pero con mi mamá no, mi mamá, de plano, o sea, ella sí ha puesto su límite porque pues yo sé que es una persona que tiene mucho miedo de las consecuencias como divinas que pueden venir, ¿no? Más que nada porque nosotros empezamos a hablar en el internet, o sea, yo en al principio, literal, enero del 2020 se me hizo viral mi TikTok, de que hice un TikTok como de un glow up, o sea, de que, mírame salir de la secta, y puse un montón de fotitos. Sí, ¿y ese lo sigues teniendo publicado, ese TikTok? Lo tengo, hice uno nuevo porque pues me borraron mi cuenta y lo tengo en mis highlights, creo, en mis highlights de secta, ahí debe de estar por allí, pero sí, para mí debe de estar y tengo pineado uno nuevo, o sea, uno nuevo que hice, pues. Igual es importante cuando googleen, ya sabemos que la hermana de Ada es malísima googleando. Ada es buena y dice mi hermana es una genia. No, es mala. Si no encontró ley antisecta, es mala. A ver, aquí no vamos a hablar de mi hermana. No vamos a hablar de mi hermana, la creadora de Salir de una Secta, Bueno, la cuestión es que también tengan cuidado. Si ustedes están pasando una situación similar, busquen información adecuada sobre cómo enfrentar la situación para que los vínculos no se rompan, porque si no se enfrenta bien con una estrategia cautelosa, esos vínculos se rompen. Justamente lo que no hay que hacer es ir y decirle a un captado, a un adepto: pasa esto, te están violando, tenés que salir, no, porque esto es malo. No, eso no lo hagan, porque justamente lo primero que le dicen a las víctimas que son captadas es que en algún momento va a venir alguien, puede ser tu hijo, puede ser tus padres, puede ser un compañero de trabajo, que te va a decir que nosotros somos malos, que nosotros somos una secta, esos son el diablo. Esa gente no quiere que vos crezcas, no quiere que evoluciones, no quiere que sigas el camino del Señor. Entonces, no lo hagan. Traten de buscar una estrategia para de a poco, de alguna manera, ayudar a que a esa víctima, a ese adepto que está captado, vaya recuperando por sí mismo el pensamiento crítico, racional, y que ellos, por sí mismos,
puedan despertar y ver que han sido víctimas de delitos, que han sido abusados. No le traten de meter a la fuerza su racionalidad y su pensamiento crítico a las víctimas, porque realmente lo que van a generar es un rechazo automático y que el vínculo se rompa por completo. ¿Y qué sucede si el vínculo se rompe por completo? No hay puentes para que ustedes puedan ayudarlos a que despierten y a que digan, che, mirá, pasó esto. Tienen que ser sutiles el despertar. Tienen que darle herramientas, no la información digerida por ustedes y ya masticada y con todo el pensamiento de lo que ustedes ya saben que sucedió. Ellos tienen que verlo, ellos tienen que tener el poder de racionalizar y ver y recuperar su propia voluntad. Esto lo digo porque está bueno que ustedes vean en el ejemplo de Ada y su hermana, de que también ha sucedido eso. Ellas, lo primero que tienden a cometer este error, todos lo cometemos. ¿Por qué? Porque en la desesperación de querer ayudar a nuestros seres queridos, metemos la pata profundamente al tratar de decirle que están siendo abusados, tratar de ayudarlo y zamarrearlo, generamos eso, la desvinculación total. Por eso, por favor, no hagan eso y traten de ser inteligentes con respecto a las estrategias para ayudar a sus seres queridos, porque afortunadamente Ada tenía a su hermana, pero mirá qué triste hubiera sido, Ada, si vos te hubieras quedado sola en la vida. ¿Entendés? Sí, o sea, aprenden de nuestros errores, porque sí, o sea, básicamente cuando nosotros salimos no había como una guía, o sea, o mucha información acerca de eso. La fuimos encontrando con el paso del tiempo, la verdad, como que nuestros algoritmos empezaron a arrojarnos como esa información. Más que nada, o sea, lo que había encontrado mi hermana eran como lecturas científicas acerca de las sectas, o sea, y todo esto, pues, o sea, como que académicas, ¿no? Pero sí, o sea, la neta, o sea, nosotras básicamente lo que les enseñamos es qué es lo que hicimos nosotros, o sea, y nosotras, ¿no? O sea, como que cómo fue nuestra experiencia, cuáles fueron los resultados de nuestras decisiones, o sea, y cómo pueden aprender ustedes de eso. Si pudieras volver para atrás, ahora que ya estás más empapada del tema, ¿qué estrategias hubieras utilizado para ayudar a tus padres, a tus viejos, iba a decir, acá le decimos a tus viejos, a tus padres para que no se hubieran cortado ese vínculo durante tantos años y hasta el día de hoy que esa relación no volvió a ser lo mismo? ¿Qué hubieras hecho distinto? Pues fíjate que no creo que hubiera podido hacer algo para que más que nada mi mamá, o sea, como que nos hubiera dejado de hablar. Creo que no hubiera podido hacer nada distinto porque el hecho de simplemente no pertenecer, o sea, para ella es suficiente. No necesitaba como decirle, ay, es que esto, es que aquello, o sea, no crees, o sea, yo no le dije mucho, o sea, nomás como que cuando ella me hacía preguntas de lo que yo pensaba, o sea, le decía, o sea, como de que, pues mira, es que pues así, o sea, o cosas así, pero no creas, o sea, yo temía mucho decirle lo que yo pensaba, porque yo sabía pues, o sea, que le iba a afectar, ¿no? O yo qué sé, no sabía cómo, en ese momento no crees que lo entendía como ahora, pues, o sea, pero yo sabía que no debía decirle tanto. Pero como mi mamá, te digo, es una persona muy, muy, muy allegada, o sea, nada la iba a hacer cambiar de opinión, porque está muy, muy, muy controlada, muy manipulada. Con mi papá lo único que yo creo que la cosa que hicimos fue, pues, o sea, nada más tratar de mantener un poco de comunicación, un poco de que una llamadita o un mensajito de repente, pero pues también uno como uno fue también luchando con la pérdida, a fin de cuentas, con nuestros duelos, ha sido como un proceso como de arriba hacia abajo, ¿no? Pero pues siento que a fin de cuentas el resultado hubiera sido el mismo, porque lo que hubiéramos tenido que no hacer era hablar en el internet. Porque porque acá en la secta lo que pasa es que, y luego muchos me dicen, no, es que lo que pasa es que yo me salí y a mí me siguen hablando mis papás y a mí todos me hablan y todos me tratan súper bien y nadie me ha dicho nada y no sé qué. Es como de que bueno, o sea, porque así debería de ser.
o sea, a todos, o sea, deberían de ser así, pero tiene mucho que ver, primero, como que qué tipo de familia es, o sea, qué tan comprometida está con la secta, porque hay familias que no están tan comprometidas, que dicen, no, pues me gusta, sí, voy de repente, un domingo, así, o sea, hay familias que tienen un poquito más de compromiso, pero, o sea, de que dicen, yo conozco a gente que se salió de la secta a sus hijos y que les dijeron, no, es que tiene que dejar de hablarles, no, es que son mis hijos, o sea, sí hay un control, sí creo, o sí estoy de acuerdo, pero aquí hay un error 404 porque yo sí estoy comprometido, pero no tan comprometido como para dejar a mis hijos, ¿no? O sea, ahí está el medio y está el otro nivel de estoy totalmente comprometido, mi vida depende de esto, o sea, y yo voy a confiar 100% ciegamente en lo que me dicen, porque yo sé que eso es lo correcto, o sea, no hay, es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una familia donde, te digo, soy quinta generación, imagínate, o sea, soy quinta generación, o sea, y hay mucho peso, o sea, en ser quinta generación, porque es como de, es que tu abuela, es que tu fulanito conocía al fulanito así, alto, a la no sé qué, y vivían allá y se codeaban, y nos enseñaron así de su boca, o sea, y eres simiente santa, o sea, eso de ser simiente santa, o sea, de que naciste dentro ya siendo parte, o sea, de que ya naciste ya siendo parte de la luz del mundo, o sea, es como, da mucho peso, ¿no? Es como, viste, la familia de médicos, viste. Pero tu papá fue médico, y por ahí el pibe quiere ser futbolista o quiere tocar la guitarra, pero tiene la imposición de la familia, vos tenés que ser médico, algo así. Che, y por otro lado, te quería preguntar, la otra vez surgió un debate, lo impulsé yo al debate, con otro sobreviviente que fue el líder de la organización junto a su familia, de los Testigos de Jehová, Matías, si lo ves se va a matar de risa, de aquí de Argentina, en el cual yo, no es la primera vez que lo escucho, hay sobrevivientes que para seguir adelante eligen como mecanismo de autopreservación el tema de autoengañarse diciendo mis padres no quieren tener contacto conmigo porque no me quieren, ¿no? Todos sabemos que está la coerción, está la desvinculación, que son obligados bajo coerción a desvincularse de los que no son parte de la organización, ¿no? Son como etiquetados como enemigos, mundanos, ¿no? Y yo le decía a Matías, yo te entiendo, comparto, ¿no? Esto de que vos quieras autoconvencerte como un mecanismo para seguir adelante, porque él es único hijo, y, o sea, el afectamiento, quedarte solo es duro, ¿no? Y a veces uno trata de acercarse, incluso ir a una reunión para estar con sus propios padres, sabiendo lo que significa. Pero bueno, él lo que me decía que él no, que él está convencido de que los padres no lo quieren, porque si lo querrían, lo contactarían, ¿no? Esa es la manera de él, digamos, de seguir adelante. Ahora te pregunto, en el caso tuyo y de tu hermana, ¿qué mecanismos han encontrado? ¿Ustedes creen que la postura de Matías, ¿no? O sea, que tus padres realmente no las quieren o que realmente las quieren, pero hay una coerción psicológica que genera esta desvinculación entre padres e hijas? Yo creo que, te digo, el perder a tus papás, o sea, por una secta, es algo que pues no se habla mucho porque pues como que no es como conocimiento popular, ¿no? O sea, pero es un duelo, o sea, a fin de cuentas, se siente como si se hubieran muerto, así, o sea, a lo mejor tú sabes cómo se siente, o sea, pero están vivos y andan caminando por allí, o sea, nada más no hablas con ellos, nada más no te hablan. Yo siento que, así como cualquier otro duelo, tienes fases. O sea, y hay una fase de pura tristeza y hay una fase de enojo. O sea, y yo siento que nosotras vivimos todas esas fases. Siento que él a lo mejor estaba en esa fase de enojo. O sea, y siento que cuando nosotras, de hecho tenemos el primer episodio que hablamos, tenemos 2 episodios hablando de lo de mis papás. Y el primer episodio literalmente se llamaba Mis papás me dejaron de querer por la luz del mundo. Así, o sea, porque, y luego hace como unas semanas hicimos la actualización. O sea, de que ya estamos en un momento diferente, o sea, de nuestro duelo.
en ese momento, cuando hicimos ese primer episodio, estábamos enojadas y estábamos muy tristes, o sea, y es que se sentía como de que eso, o sea, de que cómo puede ser, o sea, de que mis papás, de que, o sea, yo soy su hija, o sea, y que tú quieres como hallarle como algún sentido, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas, siempre es lo que digo. Miren, lo que les voy a contar siempre cuando cuento acerca de cosas de mi vida en la secta, todo lo que les voy a contar no tiene sentido. Güey, no le trates de encontrar sentido. De verdad, nada tiene sentido. O sea, nada más escúchame. O sea, nada más. Porque cuando estás en las sectas, de verdad, o sea, las cosas que haces, las cosas que dices, que piensas, no tiene sentido. Yo creía que un señor que se había proclamado apóstol podía liberarme de los pecados y podía orar por mí, hablaba con Dios y era omnipresente. O sea, imagínense, es como que, güey, ¿qué pedo? Entonces, como de que tú quieres hallarle un sentido, una lógica, siento, en ciertos momentos de tu vida para poder, como dices tú, avanzar, para tú poder seguir. Siento que sí llega un momento en que tú avanzas en ese duelo. Y siento que es entre, pues esa aceptación, supongo. Yo no creo que exista como, hasta ahorita de mi parte, o sea, una aceptación total. Así, uy, ya acepté, ya, no. Sino que ya llega un punto en que estás un poquito más, como que, dices, bueno, sí, está así la cosa, pero puedo aceptar que mis papás son adultos, que tomaron su decisión, que existe coerción, que existe manipulación detrás de su decisión, y pues, bueno, es lo que es, ¿no? Pero sí siento que hay todo un proceso que uno tiene que vivir y puede durar años, o sea, y luego también depende de cómo uno lo esté viviendo. Por eso nosotras en el podcast hablamos mucho acerca de, literal, salimos de una secta. Sí es bien importante, hicimos los episodios al principio de, pues, nuestra historia, cómo es la luz del mundo, ciertas cosas importantes, pero ahora nos enfocamos un poquito más en cómo vivimos después de salir de la secta, cómo vives duelos, cómo vives tus relaciones, cómo le haces, o sea, qué circunstancias, o sea, vives saliendo de una secta, ¿no? Entonces, cuando hablamos del duelo es esto, es como de que depende de cómo tú lo trates, básicamente, pues es como cuánto tiempo te vas a quedar en ese duelo, o sea, y cómo va a sanar esa herida, pues. Y siempre les recomendamos muchísimo, o sea, de que yo sé que la terapia, o sea, es cara a veces, no todo el mundo tiene acceso, claro que no, o sea, pero si puedes hablarlo con un amigo también, o puedes como que encontrar información en YouTube para tú vivir tu duelo de mejor manera, o sea, que lo hagas, ¿no? O sea, que tú busques la manera de sanar, y de encontrarte en un mejor lugar, o sea, y de procesar tus emociones. Y también siento que hay personas que siempre pasa que nos decían, ay, pues es que, ¿para qué se entristecen? ¿Para qué se enojan? Sí. No te enojes. No, mejor mira para adelante. No llores. Mira para adelante. No concéntrate en tu familia, cuando vos tengas tus hijos. Ajá, sí. Es como que siento que, pues es una cultura, ¿no? O sea, en realidad en general, o sea, de que la gente no quiere sentir sus emociones. Y es muy importante. ¿Vos qué pensás de esa gente cuando te dice, che, mirá para adelante, no te pongas mal por tus padres, ya está, déjalo, no te deben querer? Encima para ayudarte te dicen, no te deben querer, son malos padres, te abandonaron, déjalo, vos concentrate en tu familia, en tu pareja, en cuando tengas hijos. Vos por dentro, ¿qué decís? O cuando te dicen, nunca te dijeron un clavo saca otro clavo, concentrate en trabajar, como que todo... Espera un segundo, sí. Sigue hablando, se me estás cargando dale. Esto me interesa. Yo sé que si Matías está viendo esta charla, va a seguir pensando, este Pablo sigue con el debate. Yo no sigo el debate porque yo no tengo duda que yo lo gané ese debate. Igual hay gente que en ese debate ha puesto que creía que Matías tenía razón y yo no. A esa gente la voy a ir a buscar, Pero, no, y es que te digo, no tiene, o sea, siento que ninguna de las etapas está mal, ¿sabes? O sea, exacto. Siento que pará. Yo sé que no están mal las etapas, pero yo estoy seguro, que es lo que yo le decía a Matías, yo estoy seguro que tus padres te aman, sufren ese espacio vacío, al igual que vos sufrís, o quizás hasta lo sufren más, de no tener a su hijo en la mesa, que su hijo se vaya al infierno, que su hijo no vaya a ir al paraíso. Es terrible para una persona que está dentro de una organización coercitiva que le digan, tu hijo
se va a morir, no va a ir al paraíso, no lo va a querer Dios, se va a ir al infierno. Creo que ellos lo sufren más que nosotros incluso, podría decir, de no tener a su ser querido cerca. ¿Vos creés que tu familia, tus padres, no te quieren o no están por vos por esta coerción generada por la luz del mundo? Te digo, y eso es lo que en el episodio ese hablamos, o sea, de que nosotros entendemos que nuestros papás nos quieren, o sea, y de que ellos sufren, o sea, y de que ellos también, en las sectas, tú nunca ganas, nadie, más que la gente que te está manipulando y que se está sirviendo de lo que tú les das. O sea, ellos ganan con manipularte, pues. Y ni los que están adentro ni los que estamos afuera ganamos nunca. Entonces, yo sé que ellos también están sufriendo. O sea, si yo ya sé por cuenta propia, o sea, como que lo que sufres estando dentro de la secta, no sé, como día a día, o sea, imagínate eso mismo que dices tú, o sea, el pensar, mis hijas, se van a condenar, no sé qué, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tú crees. Entonces, yo sé que ellos me quieren, pero yo sé que están manipulados y que tienen miedo y que están como bajo una coerción terrible, y que no es fácil, porque siento que más como el hecho de que, por ejemplo, te digo, si nosotras nos hubiéramos callado y hubiéramos dicho, bueno, pues, yo sé que es un lugar malo, así, pero yo no digo nada para no meterme en problemas, a lo mejor tuviéramos una mejor relación, una relación más estrecha, ¿no? Pero nosotras decidimos hablar. Entonces, el exponer acerca de las violencias que se viven a la luz del mundo es lo peor que puedes hacer, de verdad, o sea, es lo que se considera como apostasía, ¿no? O sea, la luz del mundo. El ir en contra de la luz del mundo, o sea, el tú hablar de tus experiencias y que no vayan de acuerdo a su realidad fantasiosa de que todo está perfecto, es ir en contra de la luz del mundo. Entonces, hacer eso es ya cuello, o sea, ya todo el mundo te va a odiar, o sea, literal, yo he sabido que gente que me conocía de toda la vida, o sea, habla mal de mí, o sea, mis amigos me dejaron de hablar, o sea, de los amigos lucecitos, ¿no? Que yo les digo lucecitos a los de la luz del mundo para acortar. Porque luego me dicen, ay, es que es para degradarnos y no sé qué, güey. Literalmente busqué una forma de decirles bonita, o sea, porque les decían, pues, mundanos, ovejitas, y no sé qué, bien feo. Y yo, güey, o sea, como que mi mamá está ahí, güey, yo no me quiero decir así a la gente que está ahí, ¿qué te pasa? Y me acuerdo que encontramos lucecitos, para acortar, porque antes TikTok nada más daba 15 segundos de video. Entonces, sí, o sea, es como de que es complicada la situación, pero siento que ninguno de los dos ganamos. Y nosotros no nos íbamos a callar, pues es la cosa. Pero sí ha traído muchas problemáticas el hablar. Es lo peor que pudimos haber hecho, la verdad. Y sí. Dentro de todo este camino que han emprendido en estos años, ¿cuál fue el momento más difícil que tuvieron que pasar con respecto a lo familiar más que nada, no? Pues yo creo que ese momento, o sea, yo creo que cuando estuvo muy fresco el que no hablábamos con mis papás. Siento que también ahora hicimos como la actualización del episodio, porque tuvimos una plática, mi hermana y yo, así platicando, o sea, mi hermana y yo platicamos todo el día, y pues estábamos platicando y estábamos pensando en que no nomás la secta nos quita a nosotros, pues a eso que te decía, o sea, le quitas también a ellos, y nos quita tiempo, porque a lo mejor, y lo que me dicen pues gente, ¿no? Que sí, ay, no, pues yo creo que algún día tus papás van a despertar, y así, qué bueno, ¿no? Qué bueno, y espero que sí, vamos a manifestar, ¿no? Pero, o sea, ya nos quitaron años, o sea, o sea, yo tengo un hermano más chico que yo, o sea, y mi hermano básicamente no me conoce, o sea, O sea, mis papás no saben en la persona que yo me he convertido, las cosas que he hecho, o sea, como que lo que he logrado, lo feliz que soy ahora, o sea, como que lo diferente que soy, o sea, como que más yo, más viva. No conocieron a su nieta muy chiquita, o sea, la hija de mi hermana, y la niña ya está bien grande, o sea, es como que no la han visto, o sea, ven fotos de ella nada más. O sea,
las sectas te quitan tiempo valioso con tus seres queridos. Y a ellos también. Porque, o sea, yo sé que a ellos les duele. O sea, porque preguntan por su nieta, pero no la pueden ver. O sea, y es muy feo. O sea, siento que eso es como una de las cosas que más nos ha pegado últimamente. El saber que todo ese tiempo nadie nos lo va a regresar, aunque ellos en algún momento salieran. O sea, ya nos quitaron años, o sea, experiencias, momentos, o sea, reuniones familiares, navidades, cumpleaños, o sea, y siento que todo ese tiempo perdido, o sea, es lo más feo, o sea, que te pueden quitar, yo creo, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo normal. Pero sí, o sea, es muy complicado, es muy difícil y es muy triste. Por eso nosotras hablamos acerca de eso, porque sentimos que nadie tendría que estar pasando por esto. O sea, nadie tendría que estar como viviendo la separación de su familia, nadie tendría que estar viviendo dolor, o sea, de no poder como tener una vida normal, de vivir en trauma constante, el trabajar con todas las como repercusiones que tiene la violencia psicológica que te hacen desde la manipulación, o sea, todos los efectos secundarios que tiene, o sea, en tu vida ya ahora como adulto, ¿no? O sea, la forma en que te relacionas con la gente, la forma en que tú tienes miedos, tú tienes fobias, o sea, trabajarlos ahora es muy difícil, o sea, y siento que nadie tiene que vivir eso, o sea, por eso nosotros informamos, porque creemos que si la gente está informada va a ser un poquito más difícil que caigan en una secta, o que si ven que alguien, o sea, como algún familiar o algún amigo, mira, me invitaron así, esta cosa, oye, pero ¿de qué es? A ver, no, pues es que fíjate que mira este video, mira esta información, a lo mejor puede ser una secta, ten cuidado, o sea, algo, o sea, porque a nosotros ya nos han arruinado nuestra vida, básicamente. O sea, yo me siento muy orgullosa, muy feliz, o sea, de la vida que yo me he tenido que construir ahora, pero a fin de cuentas, toda mi vida, o sea, anterior está manchada y está arruinada. O sea, porque todo lo que yo creía que era mi vida, todo lo que yo creía, toda mi educación, todas mis bases, mis recuerdos, o sea, todo está manchado, porque ahora sé que no, yo creía que estaba en el lugar más seguro y más bonito, o sea, de todo el mundo, todo el universo. Y cuando te das cuenta que no nomás es mentira, sino es todo lo contrario, o sea, te da un choque de realidad terrible, o sea, toda tu realidad se te desmorona. Y yo no siento que nadie tenga que tener que pasar por eso. Resumido, a mí me hubiera gustado tener TikTok cuando me escapé, ¿no? Hace unos 30 años atrás, pero realmente es muy difícil describir. Yo en mis redes van a encontrar, no sé, en Facebook, por ejemplo, no sé, o otras redes van a encontrar cosas que escribía en aquella época y realmente es desgarrador la situación que te hacen vivir, ¿no? O sea, más allá de que uno dice, mucha gente dice, bueno, pero vos lograste salir, te lograste escapar. Y piensan que ahí se solucionó todo. Y la realidad es que el infierno comienza ahí. O sea, ¿sí? Sinceramente, creo que lo peor que uno vive es el escaparse, el quedarte solo. Por eso me alegraba que vos tuviste a tu hermana, ¿no? Yo en mi caso no tuve a nadie. Entonces, sinceramente, es el dolor de ser el único de toda una familia. Es como una muerte en vida, ¿no? Lo que te hacen, porque es la desvinculación es total. Lo que te roban no se vuelve a recuperar. O sea, cada día que pasa, cada año, cada fiesta, mucha gente, yo sinceramente a mí siempre me dicen mucho, bueno, seguí adelante, concentrate no sé qué. Yo me concentro en todo. O sea, a mí luchar por mi familia no me quita tiempo de amor hacia mis hijos, hacia mi compañera, todo lo contrario, es más amor. Sí. Para mí lo que me salvó es el amor, es lo que me enseñó mi mamá cuando era chico. Entonces hay gente que a veces con eso de querer ayudarte usa palabras que realmente son
dolientes, o sea que te afectan, el que te digan que no te quieren, que no te aman, porque sinceramente no conocen a mi mamá. Yo sí la conozco y yo sé que mi mamá me amaba. Entonces, es más, la gente que sí conoce a mi mamá y que me conoció a mí cuando yo era niño y estaba con mi mamá, la recuerda de esa misma manera que la recuerdo yo, con mucho amor. Entonces, que a vos te digan que tenés que dejar de luchar por esa persona que amás, es muy cruel. Por eso te preguntaba esto, porque sinceramente me pasa lo mismo, ¿no? O sea, el día de la madre, el día del padre, lo que sea. Sí, o, por ejemplo, yo cuando lo viví, yo estaba estudiando en la secundaria, estaba terminando la primaria. Los actos escolares, ¿saben qué cruel? Es el día de la familia. El día de la familia el pibe no tiene a nadie. Navidad, Año Nuevo, el pibe la pasa con padres de amigos, de compañeros, porque no tiene una familia. O sea, es tan cruel lo que hacen las organizaciones coercitivas que realmente creo que la gente no lo alcanza a medir. Creo que, siempre lo digo, pongo el último ejemplo que tuvimos, que fue la pandemia, donde tanta gente estuvo alejada físicamente y sintió la depresión profunda de no poder darle un abrazo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, ¿no? Ahora pónganse en el lugar de los sobrevivientes de muchas organizaciones coercitivas que hace 30, 40 años no podemos darle un abrazo, un beso, verlos por una pantalla. Mi familia, sí, por lo menos, tiene la ventaja que a mí me han visto en la tele, me han visto en notas en los medios. Está bien, soy el enemigo, pero mi mamá me vio. Yo a ella no la veo hace décadas. Yo, el día que la vea a mi mamá, no la voy a conocer ya. Sin embargo, yo recuerdo su perfume, recuerdo su voz. Muchas veces hago mucho esfuerzo para no olvidarla. Y sinceramente, yo digo, si no te impulsa el amor en una lucha tan difícil, ¿qué te va a impulsar, no? El odio no te lleva a ningún lado. Por eso es lo que dice Ada, ¿no? O sea, esto de que nadie gana nada en esto. Al contrario, todos pierden. Mi familia no conoce a sus nietos, mi mamá no conoce a sus nietos, mis hermanos no conocen a sus sobrinos, mis hermanos no tienen hijos porque dentro de la organización se lo prohíben. Entonces, vos decís, loco, qué cruel. Es una de las problemáticas más crueles, donde más tortura se ejerce. La tortura psicológica, la despersonalización, el robo de la identidad. Y la gente que defiende los derechos humanos, que está dentro del gobierno, ¿qué mierda hace con esto? Nada. Se cagan las víctimas. Como se cagan en Ada, en la hermana, el gobernador de Jalisco y de la mar en coche en México, que siguen hablando de amigo, tratando de amigo un tipo que las violentó durante décadas. Entonces, sinceramente es muy doloroso. Pero bueno, Ada, para ir terminando, ¿hay algo que te gustaría decir, que no te haya preguntado? ¿O algún consejo que le quieras dar a la gente? Por supuesto van a encontrar el canal de YouTube y todos los datos de las chicas, porque está muy bueno lo que hacen. Y está bueno que puedan hacer algo que yo no pude, que es narrar el día a día en video. Yo lo hice con algunos artículos que cuando estaba mal los escribía y demás, pero muchos años después, porque ni siquiera había internet en ese momento. Pero ellos está bueno que muestren el día a día, porque sinceramente es una lucha. Yo sinceramente no sé cómo hacen, porque sinceramente a mí hay veces que no puedo ni trabajar. Pero sí, en esos momentos son los peores. Por eso te digo, ¿hay algo que quieras decir, que no te haya preguntado? Pues, de hecho, como lo que tú mencionas, o sea, de que el estar, nosotras, y es lo que hemos mencionado mucho, o sea, nosotras literalmente estamos informando mientras estamos como en el huracán, así dando vueltas, siempre. Todo el proceso de Nazón, todo eso fue duelo tras duelo tras duelo, o sea, literal, o sea, de mis papás, de mi vida, de qué quiero hacer, no sé quién soy, de ahora qué va a pasar. Ahorita que mencionas a tu mamá, o sea, igual, o sea, es como de que mi mamá, mi hermana, mi mamá y yo siempre estábamos juntas las tres. O sea, yo no recuerdo un día en que no desperté con mi mamá. O sea, que desperté y miré a mamá y desayunamos y nos dormimos y le dije, Dios te bendiga. Y nos dormimos. Y despertábamos despertaba y estaba otra vez mi mamá. Y ahora que no la veo, o sea, es como de que, oye, o sea, ¿cómo le dices tú a alguien que es normal que
la separación de una madre de sus hijos es normal. O sea, no es normal, no es algo que sea normal. Nadie tiene derecho a separarte de tu familia. Y una organización religiosa que además es una red de crimen organizado, menos. O sea, de verdad, necesitamos reevaluar, o sea, qué organizaciones están a nuestro alrededor. O sea, debemos reevaluar qué es lo que está sucediendo con la gente a nuestro alrededor, porque ven a la gente, ven a las mujeres en falda, ven a la gente que va a las iglesias, y yo sé que la mayoría de la gente pues no le pasa, no le importa. O sea, pero hay que ser más empáticos con la gente y ver qué es lo que está sucediendo con la gente. Porque tú ves a gente que va a la iglesia y tú no sabes qué es lo que está sucediendo en su casa, en su vida. O sea, y este tipo de cosas pasan todos los días. O sea, nosotras con el podcast hemos conocido tantas situaciones tan horribles, o sea, de personas que abandonan a sus hijos, o sea, que los sacan de su casa, que les dicen cosas horribles, o sea, que tienen que valerse por ellos mismos, que sufren abuso psicológico, violencia, o sea, física, o sea, porque ya no quieren ir, porque ya se quieren alejar de esto. O sea, de verdad, o sea, tengan mucho cuidado. Nosotras, como dices, es verdad, o sea, nosotras no hablamos desde el odio. O sea, nosotros no tratamos de informar desde el odio. Nosotros informamos desde el amor. Y desde el amor hacia lo que nosotras sabemos. Lo que es vivir en una secta, lo que es salir de una secta. Salir de una secta, o sea, como dices tú, ahí empieza el infierno. Y ahí empieza lo difícil, y empieza como las pérdidas y los dolores y los traumas. Yo no tenía ansiedad hasta que salí de la secta y empecé como a vivir todo lo que era, darme cuenta de qué era lo que pasaba dentro de la secta. O sea, no me había tenido que medicar nunca hasta que salí de la secta y tuve que empezar a tomar antidepresivos. O sea, es horrible, y nosotros hablamos porque literal sabemos lo difícil que es y queremos tratar de ayudar a la gente. Como dices tú, o sea, me hubiera gustado tener el TikTok en ese tiempo. O sea, y sí, o sea, es como que le digo a mi hermana, yo estuve desde el 2016 hasta el 2019 sin poder decirle a nadie lo que pensaba. O sea, yo pensaba que me estaba volviendo loca. Así, yo pensaba que yo era la que estaba mal y que el Satanás me había agarrado y me había hecho así, me había dado unas cachetadas y yo ya no creía. Y digo, mi hermana, a mí me hubiera gustado haber entrado al teléfono y ver un video de alguien que dijera, hey, o sea, como que mira, yo pienso esto y aquello y así, esta cosa, y que eso fuera lo mismo que yo pensaba, y si no estoy loca. O sea, es algo que está bien, o sea, y por eso lo hacemos, porque queremos que la gente no se sienta sola, que la gente encuentre comunidad, porque es difícil cuando estuviste toda tu vida en comunidad y de repente te la arrebatan y toda tu comunidad se hace contra de ti. O sea, porque eres el que hablas en contra. O sea, el que está ahí, es que el Satanás está utilizando. O sea, de verdad, o sea, nosotras con el podcast de Salió una Secta queremos crear esa comunidad, o sea, de gente que aunque nunca en la vida se topó, te entiendes con esa gente, te entiendes, sabes más o menos, o sea, estuviste en las mismas situaciones, en cosas muy similares, o sea, puedes identificarte con ellos. Y también, o sea, a lo que podemos traerles información, ayudarlos a sanar un poquito, o sea, a salir adelante en sus vidas y decirles que sí, es bien complicado, o sea, salir de una secta no es algo fácil, es la decisión más complicada que van a tener que hacer en sus vidas, pero de verdad, o sea, el tú saber que tú tienes la libertad de poder construir tu vida como a ti se te pegue tu gana, o sea, pues lo que siempre digo yo, es como si me hubieran tenido una casita muy bonita toda mi vida, pero a mí nunca me gustó esa casita. Y de repente tuve que demolerla y empecé yo a hacerla como de adobe o así. Estaba fea, porque yo no sé hacer una casita, pero yo la empecé a hacer con las florecitas y con las puertitas y las ventanitas como a mí me gustaban. O sea, y está medio fea, pero es mía. O sea, y yo la hice, o sea... Y yo pongo las reglas dentro de mi casita. Sí, entonces así, o sea, yo quiero que ustedes vayan construyendo su propia casita. O sea, y poco a poco van a ir mira, ya supe cómo hacer mejor la ventana, voy a volverla a hacer y ya está más bonita. O sea, se van a equivocar, les va a doler, o sea, va a haber momentos muy difíciles, pero de verdad, o sea,
cuando se dan cuenta de lo bonito que puede ser vivir en el mundo real, de la gente tan bonita que te encuentras también. O sea, siempre te meten miedo de la gente, que todo el mundo te quiere hacer daño y todo el mundo es malo. O sea, no, de verdad vas a encontrar gente tan bonita que te va a apoyar, que va a estar ahí para ti, que te va a agarrar cuando tú te estás queriendo caer, porque, o sea, como dices tú, o sea, hay momentos en que uno ya no puede trabajar, o sea, porque estás haciendo esto mientras estás viviendo duelos y pérdidas y cosas y te duelen cosas. O sea, muchas veces hemos tenido que, y nuestros escuchas siempre son tan empáticos con nosotras, o sea, de que a veces decimos, ¿sabes qué? Ahorita estamos por un muy, muy, muy mal momento, no va a haber episodio esta semana. Entonces, ay, sí, mejórense, sí, tómense su tiempo, todo, porque literal, o sea, yo me tuve que ir a Guadalajara a mi retreat como de salud mental porque yo ya estaba a punto de explotar, o sea, yo ya estaba a punto de perder mi cabecita, o sea, y es muy complicado, pero de verdad, o sea, poco a poco uno va hallándole la forma a la vida, y en lo que les podemos ayudar, pues aquí estamos, esperamos que podamos ser una ayuda, o al menos como que los sábados como que se rían de nosotras de los super shots y de que comemos cosas raras, o sea, y que es muy chistes malos. La verdad es que nuestro contenido siempre desde el TikTok fue, yo soy muy chistoreta, muy payasa, y yo quería hacer como cosas que le entretuvieran a la gente y que los hiciera reír un ratito entre lo que se están sintiendo mal, que se rieran un rato y que se olvidaran un rato. Y eso es como tratamos de hacer el podcast, que siempre decimos que nosotros ya lloramos mucho, ahora vamos a reír y vamos a sanar riéndonos. A mucha gente como que le da como de que, ¿por qué se están riendo? Pero es mi trauma y yo me puedo reír de él si yo quiero. Entonces, pero pará, a mí me pasa lo mismo, acá a veces, viste, en las charlas sucede esto, ¿no? Que las emociones van y vienen. No está mal ponerse mal, no está mal. Y no está mal tampoco relajar de alguna manera y tomarlo, digamos, de una manera más empática, más graciosa. Porque realmente yo, en mi vivencia personal, una de las cosas que me ayudó mucho es tomarlo de esa manera, ¿no? Decir, si ya me pasó de todo, ahora ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a amenazar con una carta legal, con una intimidación judicial? ¿En serio piensan que me van a detener haciéndome falsas denuncias por injuria y lo que quieran hacer, o con una extorsión o con una amenaza? ¿En serio? Después de todo lo que me han hecho ya siendo niño. Entonces realmente me mata de la risa, ¿no? Tratar de relajar y decir, y también eso, decirle a la gente que, ¿sabes que las comunidades, yo creo que la de ustedes debe ser igual que la mía? Porque creo que de hecho hay un montón de gente de acá que nos sigue a ambos, pero y después de este video yo sé que un montón de mi gente los va a seguir a ustedes porque es lindo lo que hacen. Pero yo creo que lo que saben ellos son gente empática. La gente que sigue nuestros canales son gente empática que saben que uno tiene amigos. Yo estuve 3 meses parado, o sea, tuve un año malísimo y la gente estuvo suscripta. La gente de Patreon me bancó, estuvo. Entonces, sinceramente ya nos conocen y saben que somos carne y hueso igual que ellos. Y saben que hay veces que estamos mal, loco. Sinceramente es jodido esto. Y hay veces que no tenés ganas de estar frente a cámara o contarle a la gente. Y está bueno que ellos sepan que esto también es real, ¿no? Que a vos te pasa, que a tu hermana te pasa, ¿no? Sí, pues es como que siempre digo que esto es mi propio reality show, porque esto está live, o sea, literal, live, o sea, mi sufrimiento, como que estas cosas nada más me pasan a mí, no te pases. Para. No te quieras hacer la que te pasa a vos porque somos muchos, ¿eh? No te vengas a querer sumar a todos, somos muchos lo que le estás... Compartí. A ver, nadie me va a quitar mi spotlight de que a mí también me pasó, ¿no? 10 cosas que me pasaron, igual que de todo hacía contenido. No, pero a veces uno dice, fuera de joda, todos decimos, che, loco, todo me pasa a mí, terminar una situación que sí,
pará, soy el único que se escapó, soy el único que lo denunció, está toda mi familia ahí, el único boludo soy yo que no, me está jodiendo. Pero a veces te pasa, a veces. El soldado favorito de Dios. Pará, y hay gente, yo mirá, mi historia completa no la conoce nadie, porque yo, la mitad de lo que me ha afectado en mi vida, yo no lo pude contar, no lo quise contar, pero ¿sabes por qué no lo quise contar? Porque ya era tan fuerte lo que me había pasado dentro de la organización coercitiva que yo nunca quise contar otras cosas porque dije, la gente no me va a querer, porque ya era tan fuerte mi historia que yo digo, estos van a pensar, este pibe está mal, no le puede pasar. Está como echándole mucha crema asustada. Claro, no, este está diciendo, es un cuento, es una película. Pero sinceramente la gente que me conoce hace muchos años, que lo ha vivido al lado mío, que lo ha visto mi historia, todo lo que pasé, y la verdad dicen, che, a vos no te pueden pasar todas, pibe. No, la verdad que no. Pero bueno, está bueno, porque de alguna manera es lindo ver la admiración en esa gente que te conoce hace tantos años, ver cuando me lo han dicho más de un amigo, que en esos momentos, ¿viste? Porque los amigos no te dicen nada porque les da vergüenza, ¿viste? Y en algún momento te dicen que te admiran o te felicitan y la verdad que a mí me pone incómodo, pero realmente después digo, qué lindo, ¿no? O sea, eso, que te digan eso de alguien que te conoce y que te digan, la luchaste tanto tiempo, o que tu compañera te lo diga, ¿no? Que está orgullosa de vos porque tantos años a tu lado, que te ha visto pasar tantas penurias, tanta depresión, y que, o cuando nos pasa algo lindo, como no sé, como en un caso que logramos desbaratar una organización, que le dan sentencia a prisión y demás, y nos miramos con mi compañera y los dos hoy en día nos emocionamos a las lágrimas y decimos, viste que tanta mierda que te pasó, pero sirvió para esto. Entonces es como que te da un aliciente para seguir adelante y tolerar tanto dolor, porque realmente los sobrevivientes tenemos que hacernos tanto de tolerar el dolor, convivir. Yo nunca tomé antidepresivos, pero sinceramente la mayoría termina súper medicados porque es muy duro, ¿no? ¿A vos cómo te pegó en ese sentido con el tema del tratamiento? No, pues yo ya, hago el chiste de que mi hermana dijo, no, yo sí te tengo que poner una camisa de fuerza y te aviento en el seguro, pues te aviento, pero vas a ir. Y yo ya estaba como ya en mi límite, la verdad, en ese momento. Era demasiado ya todo como me sentía. Porque pues yo ya tengo muchos años lidiando pues con mi salud mental, o sea, y es algo que yo no comparto mucho porque me acuerdo que llegué a hacer TikToks acerca de eso y literal, o sea, parecía que los llamaba a los lucecitos, o sea, que hacían así como de que me ponían, es que es castigo de Dios, es que eso te pasa, así, o sea, me pateaban en el piso, güey. Y yo dije, mira, o sea, pues cada quien, o sea, tú dices más de ti que de mí, o sea, porque yo no estoy tratando de compartir como me siento en el internet, pero tampoco, pues, voy a dejar que me estén pisando, entonces yo dejé de compartir mucho en internet, o sea, como yo me sentía. Y ya, pues, o sea, pero tengo ya mucho tiempo sintiéndome mal, o sea, y manejándolo. Pero llegó un momento en que yo creo que ya, o sea, después, más que nada después de que salió el documental de HBO, ya ves que salió, el de Unveiled, o Detrás del Velo, Sobreviviendo a la Luz del Mundo. Cuando salió el video de Nazón, no sé si lo has visto, que salió un video de Nazón. Sí. ¿Sabes qué? Yo le debo algo. Yo le prometí a Héctor, el ex pastor, y ahora ya sé. Lo voy a hacer con Héctor y lo voy a hacer con ustedes. Porque dije que voy a ver. A mí siempre me quieren que analice la serie, lo comentan. Y yo tomo, sueño con organización coercitiva, me denuncio. Entonces, sí, la verdad que muchas ganas de ese no tengo. Pero bueno, ya vi un documental, el de Waco, me pidieron que vean la de Netflix, ya los vi. Ahora les prometo que me voy a poner a ver la de La Luz del Mundo y voy a analizar algunos capítulos con las chicas de Salida de una Secta y con Héctor, que se lo prometí, que lo vamos a analizar juntos. Pero sí, no lo vi. Mirarlo. Bueno, y qué bueno, pero sí, míralo después. Sale un video de Nazón después de tener relaciones con una mujer y un hombre. Y me estás en jodiendo. ese momento que lo miré, sí, lo grabó con su iPad.
Y en ese momento Pero yo ya sabía. Pará. El tipo haciendo todo lo que hacía me encanta porque ustedes no lo dejaban ver los dibujitos, no lo dejaban escuchar música porque el diablo, usaba falda larga, el diablo. Este tipo se debe estar carbonizando en el infierno a esta altura, ¿no? No, pues está en la cárcel, es el que está en la cárcel. Pero por eso te digo, no, pero más allá de la cárcel, más allá. Acá lo que importa es el infierno. Ajá, sí, o sea, como que... Ojalá que exista, ¿no? Ojalá que exista. O sea, es lo que yo le digo a la gente cuando me dice, pero ¿tú crees? Vos, esto me olvidé de preguntarte. ¿Ustedes hoy en día creen en algo o se convirtieron en ateos? Porque tengo sobrevivientes que se han convertido en ateos. Ajá, nosotros nos consideramos agnósticas porque básicamente decimos que somos unas agnósticas muy enojadas, o sea, de que no nos podemos enojar de algo que no existe, claramente, o sea, entonces como de que, güey, si existe o no Dios, como que no es de mi incumbencia, pero pues como que ha tenido un rol muy pasivo, o sea, en nuestras vidas, así que pues lo que sea que exista, si existe, espero que no. Y siempre es lo que digo, espero que no exista. Porque si existe, me va a enojar mucho más. Porque, o sea, no está haciendo, o sea, es literal como que hay hambruna, hay niños muriéndose de cáncer, o sea, y hay sectas, o sea, como que abusando de niños y así, de mujeres, o sea, es como que, y él no está haciendo nada. O sea, y pues luego dicen, no, gracias a Dios te saliste de la secta. A ver, no, mamita, no, papito. O sea, uno se sale por sus propios méritos y uno le chinga por sus propios méritos, o sea, el mérito no me lo van a quitar, no se lo van a dar a Dios. Pará. Entonces, pero vos me estás queriendo decir que los médicos y los enfermeros son los que salvan la vida. ¿No es Dios que le salva la vida? Te lo tengo que decir, te tengo que avisar, o sea, que es algo que no van a entender ustedes o les va a impactar demasiado, pero es que de verdad son los enfermeros y los médicos que estudiaron como 10 años. No te puedo creer, o sea, no es Dios. Una disculpa, no, o sea, te lo tengo que decir aquí en vivo. La otra vez compartí una parodia de que va un tipo, se le está muriendo la mujer y el médico le dice, la hemos podido salvar. ¡Gracias Dios! Y el tipo... Nosotros la salvamos, gracias Dios, pero mire que yo... no, pará, está Jesús, está ahí, no sé qué. Dice, pero yo no lo hice. Gracias, le dice, no, yo no fue el médico el que estudió. Gracias, le sigue agradeciendo y el médico lo mira como... Bueno, pero está bueno. Yo siempre aclaro esto, ¿no? Que nosotros no estamos en contra de las creencias, nosotros estamos en contra de las organizaciones coercitivas que son los que vulneran derechos, cometen delitos. Si ustedes creen creer en algo, mientras que no afecten sus derechos, que no haya un tercero aprovechándose de cualquier cosa para vulnerar sus derechos, someterla, usar de ustedes, hagan lo que quieran, chicos, mientras que no le afecte. Sí. Ajá, es que nosotros, o sea, es eso, es como que vamos en contra de las instituciones, güey, o sea, si tú como que te sientes feliz porque sientes que Diosito te ayudó, o sea, está bien, o sea, mientras que no te afecte en tu vida. Yo pienso lo mismo. Nosotras, utilizaron a Dios, con nosotras, en la luz del mundo, utilizaron a Dios como un arma, o sea, entonces, o sea, es como difícil, pues, o sea, como que verlo de una forma positiva para nosotras. Creemos más bien que, pues, o sea, simplemente yo no lo adoro, yo no le doy nada, o sea, nada a nada. Yo creo más bien en el poder en mí misma, o sea, y en lo que yo he logrado y en la gente que está para mí, para apoyarme y ya. O sea, si Dios existe o no, espero que no exista de verdad, o sea, porque si no, vamos a tener que tener una plática muy seria cuando me muera. Yo creo que existe el bien y el mal, algo sencillo. Que hay gente que va para un lado, hay gente que va para el otro, y yo creo que cada uno en su medida puede colaborar a tener una mejor sociedad, ayudar al prójimo. Creo que mejor cristiano, si alguien podría decir soy un buen cristiano, ese soy yo. Porque la realidad que sinceramente, ser un buen cristiano es amar al prójimo, ayudar al prójimo, luchar para que tengamos una sociedad mejor. Y sinceramente, vaya que lo soy, llevo más de 35 años ad honorem, luchando por esta causa. Así que bueno, Ada, te quiero agradecer mucho la charla, la verdad que estuvo muy linda.
Hay algo, bueno, los canales de las chicas las van a encontrar aquí debajo. ¿Y qué más? Como salí de una secta. Si les quedó alguna duda, salieron de una secta. Así que bueno, acá te mandan todos saludos. ¿Hay algo más que quieras decir por último? ¿Un saludito? Pues saluditos a mi hermana, pues que ella si no estuvo, estar aquí no con estuvo. nosotros. No. Pero esperemos. No sé usar Google tampoco. A ver, Pablo. La próxima la ponemos. Pará. La próxima tienen que estar las dos. Ajá, sí, o sea, ahora vas a tener que decírselo en su cara, Pablo. Vamos a hacer aquí un foro. Bueno, la próxima lo hacemos con vos sola, entonces. No, pero sí, un saludo a mi hermana que pues me está viendo seguramente. Hola, ¿cómo estás? La otra mitad. Qué bien que la hiciste, por dentro de Ada está diciendo, qué bien que la hiciste, me dejaste sola, haciendo la charla. No, pero la próxima tiene que estar tu hermana, sí, porque son las dos partes de la historia. Ajá, sí, somos las dos, y nuestra historia está toda entrelazada. Y pues gracias a todos los que vinieron a vernos, ya saben que también pues estamos en todas las redes sociales como Salí de una Secta, y también en mi TikTok como najosworld. En TikTok y en Instagram también, o sea, en mis... ¿tienen otro nombre en TikTok ahora? También estamos como en TikTok como Salí de una Secta en nuestro TikTok, pero yo también, o sea, mi TikTok, o sea, es el que yo uso así para compartirles de mi vida fuera de la secta y cómo es mi vida y cómo va. ¿No son juntos? ¿No es el mismo? O sea que vos te has abierto tu kiosquito personal fuera de tu hermana. Muy mal. O sea, has hecho, como decimos acá, rancho aparte. No, pues es que te digo, siempre he tenido yo mis redes. Entonces, pues no sé, pues es que simplemente vamos a generar discordia. Ahí se separa el canal, sí. Salí de una secta, se separa. Van a empezar los canales de chistes van a empezar a decir, Camarena se cuelga de la fama de salir de una secta para crear sus propios. Bueno, pero eso seguro que te van a atacar con eso. A mí me lo han hecho. A mí lo último que me han atacado es que yo me estoy haciendo millonario hablando del tema. Nunca hice nada para que no digan que no he lucrado con el tema. Ahora me dicen que porque creo contenido, no te puedo creer. ¿Sabes qué dicen de nosotras? De los lucecitos. ¿Qué dicen? ¿Sabes qué dicen? Dicen que la Iglesia Católica nos paga. Pero llegaron tarde. Eso lo dicen hace 20 años de mí. Cuando salí en la televisión y dicen, este pibe, ¿quién lo banca? Este pibe lo va a bancar la Iglesia Católica. Oh my God, o sea, imagínate, o sea, siempre dicen lo mismo. Es bien curioso, o sea, me encanta eso de las sectas, que todos dicen lo mismo y no se conocen, o sea, no son de la misma y todos dicen lo mismo. Bueno, o sea, pará, pero yo te voy a decir otra. Acá estamos a otro nivel. Como yo tengo varias denuncias contra varias organizaciones que van a ir a juicio este año porque están todos en cana, en prisión, se han puesto de acuerdo y todas me están atacando todas a la vez usando el mismo discurso. El discurso es que yo llevo adelante, que yo como manipulo las denuncias y que las denuncias son falsas. Esto es mentira, o sea, porque la denuncia, vos haces la denuncia y el que investiga es la justicia, es el fiscal y la justicia. Van, allanan y dicen, encontramos prueba, no hay prueba, acá hay delito, acá no hay delito, acá hay víctima y no hay víctima. Pero ellos quieren sembrar esto ante los medios y ante la comunidad como para decir, no, nosotros somos todos inocentes, todos, y es Salún el que impulsa las denuncias, es él el que está mal, nosotros estamos todos bien, pero bueno, ya están todos en cana, la mayoría ya están todos procesados y demás, pero siguen, como van este año a juicio y me están dando bala, me están metiendo bala por todos lados. Es más, hay 2 organizaciones coercitivas en distintas partes de Argentina que, casualidad, tienen el mismo abogado. Casualidad. Así que bueno, así que ya sabemos todo lo que hacen. Sectarios Unidos. Chicos, hagan otra cosa. Sí, o sea, y luego a mí me llegan con que es que lo único que quieres es fama en mi TikTok, así como que yo hago mis TikToks así de... Mira, las chicas quieren fama, así que síganla, chicos, síganla a las chicas, Salí de una Secta, están en TikTok, están todos... Ella tiene un canal personal que se ha apartado de su hermana. Evidentemente ahí no hay buena onda. Debe querer monetizar, quiere juntar sus millones de dólares porque esto los lucecitos de decir, se está haciendo rica con esto, ¿viste? Es para la mansión del pastor.
Me va a salir mi propia mansión. Bueno, hay que abrir nosotros nuestra propia secta. Claro, sí. Eso también me lo han dicho. Antisecta se ha... esa es vieja, es la más vieja. Pablo Salún está fundando su secta antisecta. Eso me lo han dicho, pero lo que me lo dijeron ya están en cana también. Así que bueno, sí. Ada, te mando un beso a tu hermana que seguramente ha estado viendo la transmisión y queda pendiente ese análisis de los episodios. Vamos a hacer un análisis con ustedes y con Héctor sobre cuando vea la serie. Lo voy a subir a mi canal y voy a hacer un video con el análisis y los voy a invitar a ambos para que estén. Así que bueno, te mando un beso grande y muchas gracias por haber estado. La verdad que estuvo muy linda la charla. Espero que te haya gustado a vos también. Sí, muy, muy padre, me gustó. Bueno. Siento que nos humanizamos mucho. Y pues muchas gracias por invitarme, la verdad. Pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y llegarnos a este punto. Muchas gracias. Te mando un beso grande y estamos en contacto, Chau, chau. Sí. Chau, chau. Bye. Igual, bye. Bueno, la verdad que fue una charla, miren, duró más de lo habitual la charla, porque la verdad que valía la pena que dure un poco más. Yo sé que hay gente que me dice, Pablo, que los videos de YouTube duren menos, porque chicos y chicas, si ustedes no tienen tiempo para sentarse a escuchar a los sobrevivientes, no es nuestro problema, es su problema. Entonces, si ustedes quieren escuchar a un sobreviviente, tómense, por respeto, el tiempo que corresponde para escuchar el testimonio completo. La diferencia entre los medios convencionales y estos humildes canales y este humilde contenido es justamente que no le faltamos respeto a los sobrevivientes. ¿Sí? Realmente queremos escuchar toda su historia y que realmente no es toda, es un 1%, porque realmente en 2 horas y media no podés, explayarte demasiado tampoco. Las vivencias son muy fuertes, el dolor es muy grande y realmente cuando uno da una nota en un canal de televisión que te dan 5 minutos o 8 minutos por reloj y el entrevistador está jugando al Tetris mientras que te preguntan cosas sin interesarle ni demostrando un poco de empatía, la verdad que son horribles. Entonces yo quiero aprovechar eso, que tenemos un canal donde se pueden explayar, donde pueden contar su historia y que no hay alguien apurándolas con el tiempo y demás. Así que bueno, eso es lo que a mí me hubiera gustado para mi historia. Y de hecho yo tengo las notas que hice con Jordi, por ejemplo, el podcast con Jordi, que tiene millones de visitas. He estado 3 horas, creo que 4. Así que bueno, espero que a ustedes les guste, que sean empáticos. Por favor, moderen los comentarios, respeten a los sobrevivientes. Si no saben, no conocen, lean, infórmense antes de meter los deditos en el teclado, porque detrás de la pantalla hay sobrevivientes, hay víctimas, hay familiares que realmente los leen y les duele mucho leer comentarios maliciosos, que a veces no son maliciosos, a veces pasa por una falta de conocimiento, pero generalmente generan mucho daño. Entonces, por favor, sean empáticos y recuerden que las chicas tienen canales por todos lados. Salida una secta, síganlas porque es lindo, ¿no? Tener otra mirada desde otro punto de vista sobre la problemática. Así que bueno, aquí les dejo las redes, las pudieron ver durante toda la charla. También les agradezco, les pido que compartan este contenido porque viralizar este contenido, visualizar iba a decir, lo que genera es esto, ¿no? Mayor concientización, prevenimos la captación de nuevas víctimas y ayudamos mucho. Así que suscríbanse, activen las campanitas para que les lleguen los nuevos videos. Y si tienen algunos morlacos, algún peso, algún dólar, algún euro ahí de más, que puedan ayudarnos al canal para seguir creando contenido y invertir en esto, tienen las suscripciones de Mercado Pago, Patreon, que lo tienen ahí debajo, y y YouTube, ¿no? Las membresías. Así que bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron hoy. Fue una charla que tuvo de todo. Tuvo bronca, tuvo simpatía, tuvo emoción, dolor. Así que bueno, espero que les haya llegado y que lo hayan disfrutado igual que lo disfruté yo. Espero haber estado a la altura de la charla. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo en la próxima.